Esta historia comienza con nuestro protagonista, quien era un ser desconocido e inmortal, pero fue enviado a este mundo en forma de una esfera que podía reflejar todo aquello que tocaba, consiguiendo luego de vagar un poco por el mundo convertirse en una roca, ya que había una cerca, pasando así durante varios días y meses totalmente inmóvil, consiguiendo incluso que musgo le creciera. Pero cuando ya el invierno se intensificaba y las nevadas eran más fuertes, un lobo solitario y herido avanzaba en medio de una tormenta, aunque no lograba resistir más debido a su herida y caía al suelo perdiendo la vida, pero lo hacía justo sobre la roca en la que se había convertido nuestro prota, y este se transformaba a los pocos segundos en aquel mismo lobo, obteniendo una forma idéntica. Y como anda medio menso nuestro prota, incluso replicó hasta la misma herida. Aunque era la primera vez que nuestro prota llegaba a sentir frío, dolor e incluso a percibir olores, como tampoco sabía el hecho de caminar, pero poco a poco avanzaba adaptándose al entorno e incluso lograba curar su herida rápidamente, superando aquel dolor que sentía. Luego de algunas horas caminando, llegaba hasta un lugar donde escuchaba la voz de un chico, quien se alegraba al verlo porque sabía que algún día regresaría, así que lo abrazaba emocionado porque habían sido muchos días sin su compañía y no quería perderlo, algo que extrañaba a nuestro prota. Pero al entrar en aquella cabaña quedaba sorprendido porque eran demasiadas cosas que no conocía, tales como luces, artículos y olores desconocidos. Incluso el calor del fuego era nuevo para él, mientras que aquel chico le preparaba algo de comer porque seguramente debería tener bastante hambre, mientras que nuestro prota no entendía por qué le ponía aquello al frente, y el chico incluso intentaba paladearle, pero nuestro prota seguía sin comprender cuál era su intención, mientras que el chico supone que no quería comer porque no tenía nada de leche, pero lo lamentaba porque el último de los ciervos que la producían murió, así que después de algunos minutos el fuego ya estaba por apagarse y el chico lo ataba a su mano para que no se escapara, así que se acostaban y nuestro prota miraba por un rato a aquel chico extraño, pues era la primera persona que conocía de este mundo y le había agradado mucho estar en este lugar, por lo que se acostaba a su lado para poder descansar. Al siguiente día, nuestro prota acompañaba a Fushi para conseguir algo de madera y este lo llamaba constantemente como Joan, mientras le decía que si su tía se enteraba que estaba tomando partes de su casa seguramente se molestaría, aunque supone que ya lo entenderían porque si no él moriría, y espera que regresen pronto de aquel viaje, pues le dice a nuestro prota que debe recordar lo que pasó, porque su familia decidió partir en búsqueda de un paraíso que estaba al otro lado de las montañas y que, según se decía, había muchas frutas y todo tipo de comida. Pero cuando él estaba por unirse a los demás, Joan no se lo permitió y se aferró a su pierna, así que al final todos los demás decidieron dejarlo cuidando de su abuela y los otros que no podían viajar en ese momento, pero habían prometido que traerían todo lo que pudieran de aquel paraíso, y aunque ya han pasado 5 años, él todavía seguía esperándolos, justo cuando escucha que una de las líneas sonaba y corre emocionado a una de las casas que todavía seguía en pie, aunque intentaba calmarse porque esperaba que fuera cierto y alguien llegara a este lugar, pero al abrir la puerta notaba que estaba vacío como siempre y en realidad era otra línea la que sonaba, aunque le alegra que habían conseguido un buen pez y celebraba con nuestro prota, así que lo llevaba hasta la casa donde lo seccionaba y decía que debían aprovechar para comer de inmediato, aunque nuestro prota miraba extrañado aquella parte que le había dado y Fushi pregunta si había olvidado cómo comer, ya que le muestra que debe morder y tragar, algo que nuestro prota repite sintiendo como una inmensidad de sabores lo inundan. Entonces, emocionado, comienza a devorar aquel trozo de pescado, mientras que Fushi lo miraba alegre porque parece que sí sabía comer. Esa noche nuestro prota miraba que Fushi dibujaba unos rostros en las paredes y el chico le presentaba a cada uno de sus familiares, pues los dibujaba para no olvidarlos y para dejar en claro que allí vivieron personas, porque no planeaba quedarse para siempre, pues debe ir en búsqueda de otras personas y nuevas cosas por vivir. Así que durante los siguientes días nuestro prota acompañó a aquel chico para preparar todo lo necesario y cuando estaban listos emprendieron el viaje, emocionando a Fushi porque ya estaban lejos de casa, pero deberían seguir derecho hasta cruzar las montañas y llegar hacia aquel paraíso. Durante los siguientes días siguieron avanzando y Fushi se emocionaba demasiado cuando encontraba algunas flechas en unas rocas porque seguramente las dejaron en señal para encontrar el paraíso, así que continuaban avanzando y en las noches hablaba sobre todo lo que encontrarían en aquel fantástico lugar, pero nuestro prota solo miraba como cada día el chico parecía agotarse mucho más y en medio de una nevada Fushi se emocionó al notar un arbusto seco en medio de la nieve, porque esto significaba que estaban llegando a la montaña y además miraba una roca
roca en medio de la nieve, por lo que corría hacia ella y terminaba cayendo en un pozo de agua de hielo débil. Así que segundos después salía intentando calentarse, aunque animaba a nuestro prota porque encontraron un río y eso significaba que podrían pescar algo. Pero en ese momento sentía un fuerte dolor y miraba su pierna porque unas de las astillas se le habían clavado. Esa noche, luego de instalar el campamento, Fushi le decía a nuestro prota que no regresarían por algo tan mínimo, ya que todavía deberían seguir avanzando hasta superar la montaña, pues tenían comida y fuerzas. Así que durante algunos días más avanzaron y en las noches Fushi intentaba curarse la herida que cada vez se ponía peor. Pero este no le prestaba atención y a pesar del cansancio y del dolor seguía adelante, encontrándose con una señal más, pero lo sorprende porque tenía una X encima. Entonces miraba que habían unos restos de carruajes cerca y al acercarse notaba varias tumbas donde habían muerto quienes iban por allí. Así que intentaba mentirse para poder darse ánimo diciendo que eso lo habían hecho humanos, así que seguramente el paraíso ya estaba muy cerca. Pero lloraba sabiendo la verdad porque su familia no había regresado, pues nunca habían conseguido llegar hasta aquel paraíso. Segundos después le preguntaba a nuestro prota qué es lo que debería hacer, pero sabía que este nunca le respondería porque todo este tiempo ha estado hablando solo y la confusión lo hace llorar nuevamente, aunque abrazaba a nuestro prota porque había sido el único que lo ha acompañado durante todo este tiempo y le dice que deben regresar a casa. Así que empezaban el recorrido de vuelta y Fushi caía varias veces por el dolor y la debilidad, pero aún así continuaba con todo lo que tenía, consiguiendo llegar nuevamente a casa sin nada de fuerzas. Pero lloraba desesperado porque había perdido a toda su familia y nuestro prota miraba como aquel chico se empeoraba mucho más, aunque Fushi intentaba disimularlo diciendo que su herida sanaba y prepararía algo de comida con los que les quedaba de pescado. Incluso prometía que cuando su herida sanara volverían a intentar el viaje y nuestro prota solo lo miraba fijamente. Luego de algunas horas, Fushi caía al suelo desde su cama porque ya no quería quedarse allí, pues debía estar en su lugar, que era la silla, esperando a su familia. Entonces se arreglaba para estar lo más presentable que pudiera para cuando ellos vinieran, pero miraba a nuestro prota pidiéndole que nunca lo olvidara, pues ese era su último deseo, y luego de aquellas palabras, Fushi moría. Algo que nuestro prota no comprendía porque veía cómo el cuerpo caía inerte al suelo, así que intentaba moverlo, pero el chico no reaccionaba y en su deseo de ayudarlo terminaba adoptando la forma de Fushi. Así que al final lo dejaba en su puesto y en su mente podía incluso ver aquello que Fushi soñaba, salir de casa y encontrarse con su familia para juntos poder ir hacia el paraíso, donde conocería muchas personas y experimentaría todo tipo de sensaciones nuevas para él. Así que nuestro prota tomaba esto como motivación para él mismo y así hacer este viaje, cumpliendo el sueño que aquel chico que lo cuidó no había alcanzado a lograr. Durante los siguientes días, nuestro prota seguía avanzando, aunque al no conocer nada sobre el cuerpo humano ni sus necesidades, no hacía nada más que solo avanzar, lo que le causaba un deterioro constante e incluso llegó a morir, aunque al ser alguien inmortal y poder regenerarse, consiguió volver al estado inicial a pesar que había tardado 5 días. Pero esta no fue la única vez porque llegó a morir más de 6 veces por diferentes circunstancias, comenzando poco a poco a comprender cada vez más sobre qué hacer o cómo es que podía llegar a morir. Incluso se asombraba al llegar hasta lo alto de una montaña por el hermoso paisaje que tenía a su alrededor, aunque en ese momento era atacado por un oso que lo hería y como consecuencia moría una vez más, aunque luego de tantas veces esto ya no le suponía ningún problema porque con solo unas horas volvería a vivir. ¿Así de fácil? ¡Sí! Mientras tanto, en una aldea cercana, March, una niña, estaba jugando con unos peluches cuando veía cómo felicitaban a otra de las chicas de la aldea por llegar a la edad adulta. Pero entonces llegaba Parona, su cuidadora, mostrándole que había conseguido un hijo más para ella. Esto alegraba a March porque le estaba siguiendo el juego y después de algunos minutos de las dos jugando, llegaban los padres de la niña, quienes le agradecían a Parona por cuidarla y ella respondía que no debían hacerlo porque en realidad lo disfrutaba. Luego de algunas horas, March le decía a sus padres que deseaba crecer pronto porque solo quedaban pocas niñas, pues una de ellas ya se convirtió en adulta, pero sus padres le pedían que tuviera algo de paciencia y esto era algo a lo que March se negaba. Al siguiente día, Parona ya estaba practicando con su arco, aunque como ya no es raro, fallaba todos los disparos. Pero los chicos la animaban porque pronto mejoraría y segundos después una campana daba el aviso de una asamblea, aunque March no sabía qué significaba y Parona llegaba pidiéndole que la acompañara a un lugar increíble. Minutos después ya habían salido de la aldea y una mujer se interponía porque no podrían salir ya que todos deben estar en aquella asamblea.
Una vez todos los aldeanos estaban reunidos, escuchaban cómo aquella mujer llamada Ayase les hablaba sobre la celebración del ritual de gratitud hacia Oniguma, el dios que le traía la paz, y como decía la tradición, deben elegir a una niña casta que sería entregada, por lo que revisaban a las dos chicas y a la bebé de la aldea, y luego de una revisión detallada, la anciana decidía elegir a March, por lo que al salir de allí la chica no entendía nada, pues la estaban felicitando todos los de la aldea y sus padres le explicaban que haber sido elegida era un gran honor. Un momento después, cuando entraban a la casa, sus padres se lanzaban a abrazarla, llorando y lamentándolo, aunque March no entendía nada y era Ayase quien entraba explicándole que moriría porque sería entregada como sacrificio a Oniguma. Por esto es que ella vino para cuidarla hasta que se ha completado el ritual y la alejaba de su padre porque la niña no debería tener ninguna impureza. Incluso les explicaba cómo sería el ritual y la despedida, porque serían 3 días de viaje hasta dejarla en el santuario de Oniguma, donde ellos se irían para luego regresar un año después por sus restos. Pero March le preguntaba inocentemente si esto significaba que entonces no crecería y ella se lo confirma. Entonces March, molesta, comienza a golpearla porque no quiere morir, ya que no le parecía justo que eligieran por ella, pues quería crecer y convertirse en una madre. Incluso las personas cerca escuchaban sus gritos y lamentos, pero era el padre de March quien le gritaba entre lágrimas rogándole que se portara de la mejor manera posible. Unas horas después ya celebraban el banquete donde le traían todo tipo de comidas y hasta su amiga venía a entregarle un detalle de despedida, pero March le preguntaba a Ayase si la vigilaba para que no escapara, mientras que la chica le advierte que en caso de que escape irían por su amiga y de ser necesario entregarían a su hermana la recién nacida, por lo que esa noche March lloraba por primera vez al entender lo que sucedía sin que nadie se percatara de su dolor. Al siguiente día, March se despedía de todos en la aldea, viendo cómo sus padres lloraban y cómo todos tenían una tristeza en sus rostros, pero ella solo se despedía en silencio de Parona y durante las siguientes horas no decía nada, algo que a Ayase le felicitaba porque era una actitud bastante tranquila y le prometía que una vez muriera podría ser libre. Incluso la leyenda dice que podría convertirse en lo que quisiera, pero March no decía nada y cuando más adelante una fecha impactaba en el rostro de Ayase, la niña lo aprovechaba para salir corriendo. Mientras que alguien impactaba en Ayase tirándola al suelo y la mujer le ordenaba a los guardias seguir a March mientras ella iba por quien la atacó, pero la niña corría lo más rápido que podía y terminaba tropezando, cayendo hasta un pequeño lago donde luego de algunos segundos se limpiaba y se disculpaba en voz baja con su padre porque no había conseguido portarse bien, aunque notaba que había un ojo en el estanque y al tratar de tomarlo este se devolvía el cuerpo de nuestro prota quien estaba en este lugar, justo cuando ella comenzaba a regenerarse y los soldados en ese momento llegaban por March, pero al ver la figura de nuestro prota regenerándose corrían llenos de miedo, mientras que la niña seguía paralizada por todo lo que veía, ya que nuestro prota regeneraba cada parte desde los huesos hasta tener nuevamente la forma de Fushi. Segundos después, March le preguntaba quién era, pero nuestro prota solo se giraba y comenzaba a caminar, así que la niña, al no tener más opción, decide seguirlo. Mientras tanto, Ayase lograba capturar a Parona, burlándose porque había sido un intento muy infantil para salvar a aquella niña, y aunque pensaba reemplazar todo con unos simples huesos, le avisa que sería la misma aldea quien la terminaría castigando. Pero en este momento llegaban los otros guardias y le dicen que lo mejor era ir por otra niña de la aldea, algo que Ayase niega porque no pasaría por una humillación de este tipo y deben buscarla, aunque se detenía al escuchar que los hombres le dicen que en el bosque había un monstruo. March, por su parte, le hablaba a nuestro prota preguntándole quién era porque lo vio cómo se regeneró desde los huesos y le recordaba a unos insectos que Parona le enseñó. Además, quería saber de dónde venía porque no parecía de las aldeas de esta zona e incluso se presentaba, pero se comenzaba a molestar porque él no le respondía y pregunta si es que acaso no podía hablar, mientras que Fushi se quedaba de pie ante una fruta que había en un árbol y March supone que tenía hambre, algo que ella también tenía, así que dice que la conseguiría porque es buena escalando, logrando en cuestión de segundos bajar aquella fruta y se asusta cuando nuestro prota se lanzaba para comerla de manera desesperada. Incluso miraba cómo estaba comiendo en el suelo y supone que no le enseñaron modales, por lo que con otra fruta intentaba explicarle, pero nuestro prota tiraba la fruta al suelo y volvía a comer de la misma manera, así que March intentaba comer en algunas ocasiones, pero Fushi siempre le quitaba la fruta y ella hasta lloraba porque no había podido comer nada. Entonces subía nuevamente hasta aquel árbol, mientras que nuestro prota
ya la miraba y ella le arrojaba molesta una de las frutas y se asombra al ver que la seguía como si fuera un animal, por lo que le arrojaba varias más hasta que nuestro prota queda totalmente satisfecho porque ya su mirada cambia, algo que ella reconoce y le daba un poco más intentando hacer que diera las gracias, porque eso es lo que debe hacer cuando alguien le ayudaba, pero Fushi no respondía nada y simplemente se levantaba caminando un poco, por lo que Marge lo seguía pidiéndole que no la dejara y se asombraba porque este se quedaba acostado junto a un tronco donde dormía, así que lo acompañaba mientras comía un poco y luego se dormía a su lado. Esa noche Marge soñaba que regresaba a casa y sus padres la recibían alegres, pero sus expresiones cambian porque veían a la distancia como Oniguma estaba devorando a su hermana y su amiga. Eso la asustaba demasiado, mientras que todos los de la aldea junto con Parona comenzaban a culparla porque habían perdido a las dos niñas. Esto asustaba tanto a la niña que despertaba asustada, aunque se intentaba calmar porque fue un sueño, pero la culpa no la dejaba dormir y comenzaba a caminar. Un rato después nuestro prota despertaba y al no ver a aquella chica comenzaba a buscarla, asombrando a Marge porque Fushi la seguía e intentaba distraerlo con algo de fruta que le lanzaba, pero luego de algunos intentos comprende que no funcionaba y comenzaba a emocionarse porque es como si fuera la mamá de aquel chico y ahora tenía que cuidarlo. Luego de unos minutos Marge intentaba explicarle a nuestro prota cómo sostener la fruta, pero por más que lo intentaba no lo conseguía porque este simplemente la arrojaba al suelo y ella se frustraba un poco porque parecía como si fuera un niño mucho más pequeño que ella, aunque tampoco le había dicho nada como el lugar de donde provenía y pensaba en un nombre para él, comenzando a buscar entre las opciones y decide que sería bueno llamarlo Fushi, que su significado en sí es inmortal, pero ya lo estamos llamando de este modo mucho antes para evitarnos confusiones. Mientras tanto Parona miraba cómo los guardias que habían quedado se desperezaban porque Ayase y los demás tardaban bastante, por lo que ella aprovecha que no la vigilan para sacar una pequeña cuchilla hecha con hueso, la cual usaba para comenzar a cortar la soga que la sujetaba. Aunque en ese momento comienzan a escuchar unos pasos gigantes y cuando tratan de encontrar de dónde proviene, se asombran al ver que Oniguma aparecía en medio del bosque superando el tamaño incluso de los árboles del bosque, por lo que uno de los guardias intentaba hacerle algo con su arco, pero no lo consigue porque las flechas no causaban nada y terminaba devorado, así que Parona intentaba con todo lo que tiene poder liberarse y logra conseguirlo al último segundo, por lo que se movía evitando ser impactada por aquel monstruo. Incluso llega a pensar en dispararle, pero al notar que las flechas no servían para nada, mejor comienza a correr, llegando hasta el borde de un acantilado donde saltaba, evitando por muy poco que aquel monstruo la alcanzara, aunque veía el vacío y esperaba llegar a salvo para proteger a Marge, quien justamente miraba cómo Ayase con los demás ya la habían encontrado y con algo de tristeza se despide de Fushi porque no podría seguirlo cuidando, algo que confundía a nuestro prota, quien solo miraba como aquella niña le había arrojado una última fruta. Parona por su parte caía por las ramas de los árboles y por una colina llegando hasta el lago donde Marge anteriormente se había encontrado con Fushi. Aunque un poco adolorida, Parona se levantaba porque debe salvar a la niña y luego de avanzar un poco más notaba los restos de fruta que habían regados por el suelo, así que tenía una idea del lugar por donde habían caminado, por lo que comenzaba a correr para de esta manera encontrarla y consigue llegar hasta un camino y al ver a nuestro prota se detenía recuperando el aliento para preguntarle si había visto a una niña pequeña de cabello largo, aunque Fushi solo seguía caminando, dejando muy confundida a aquella chica. Ayase por su parte le ordenaba a Marge que comiera lo que le entregaba y la niña lo hacía preguntando de qué se trataba, pero Ayase solo responde que es algo que comen quienes serían sacrificadas y pregunta por el hombre que la acompañaba, pero Marge miente diciendo que era un viajero, mientras que los otros guardias dicen que era mentira porque es aquel monstruo que vieron el día anterior y eso les preocupaba. Justo cuando el guardia que sobrevivió al ataque les grita que no regresen porque uno de ellos fue eliminado por un oso gigantesco que estaba seguro era Oniguma, aunque sus compañeros le dicen que esto era una simple leyenda y él lo aseguraba. Así que Ayase supone que deben tomar otra ruta y sus compañeros le dicen que no era seguro, porque primero apareció aquel hombre monstruo y ahora se trataba de un oso gigante. Pero Marge comenzaba a sentirse extraña y caía al suelo inconsciente a los pocos segundos. Un rato después, Ayase seguía avanzando con Marge a sus espaldas, quien en ocasiones recuperaba por segundos la conciencia, y un rato después llegaban a un lugar indicado, en el cual la dejaban allí en medio de aquel altar, luego de haber limpiado algunos
unos restos, atándola al mismo tiempo para que no pudiera escaparse, y cuando todo estaba terminado, ella les dice a sus compañeros que deben marcharse, porque la misión se había complicado más de lo normal, pero deben ir a informar sobre la baja que sufrieron, justo cuando escuchan unos ruidos que provienen del bosque y ninguno de ellos sabía qué podría ser, pero poco a poco notaban que algo se acercaba y como árboles caían, asustándose bastante cuando notan que un oso gigantesco derrumbaba parte de la muralla, algo que no podían creer porque según suponían Oniguma era una leyenda que no sabían si en realidad era cierta, aunque justo Parona corría delante de todos consiguiendo llegar hasta el altar de March porque debían salvarla, incluso gritaba que no aceptaría aquellas tradiciones y rogaba para que la niña despertara porque debían salir de allí, pero solo tenía su pequeña cuchilla de hueso que no serviría de mucho y en cambio Ayasha evitaba que alguien se acercara pues sería mejor dejarlas allí para que Oniguma se alimentara el doble, justo cuando Oniguma alcanzaba el altar e impactaba con tanta fuerza que Parona salía volando, pero Ayasha se sonreía porque cumplieron con su misión, así que empezaban a avanzar y al cerrar las puertas, aunque no se percataban a tiempo que nuestro prota justo había ingresado a aquel lugar, pero Ayasha y sus guardias corrían hasta la muralla para ver qué había sucedido y se impactaban porque nuestro prota había sido atacado por aquel monstruo que devoraba su cabeza, aunque les sorprendía más pues este no estaba inerte sino que empezaba a moverse y abrir la boca de aquel oso, consiguiendo después de algunos segundos impulsarse lejos del monstruo y lograba incluso ponerse de pie a pesar de no tener cabeza, y cuando el oso volvió a impactarlo, nuestro prota entonces adoptaba nuevamente su forma de lobo, ya que así podría moverse mejor y empezaba a luchar contra aquel monstruo, asombrándolos a todos porque a pesar que no le causaba mucho daño y que Oniguma lo impactaba con sus golpes que deberían ser mortales, nuestro prota se regeneraba al instante, lanzándose en más de una ocasión, comprendiendo cada vez más los puntos débiles, incluso esquivaba un ataque para luego atacar con ferocidad en el rostro del oso, quien usaba su fuerza para desgarrarlo, pero nuestro prota se regeneraba y Ayasha no podía creer lo que estaban viendo sus ojos, pues aquel lobo no se soltaba del agarre que había conseguido sin importar las heridas que recibiera, siendo un ser inmortal, y cuando conseguía rasgar parte de la nariz, ella estaba segura que era una obra de los dioses. Luego de un rato, Parona llamaba a March, quien comenzaba a despertar preguntando qué sucedió y por qué estaba ella allí, pero Ayasha se acercaba y liberaba su espada mientras que Parona protegía a la niña, aunque Ayasha cortaba las sogas de March diciéndoles que oficialmente había muerto, por lo que les daba la opción de morir como es debido en este lugar o irse a vivir en su país, así que Parona elegía vivir junto a March y Ayasha se alegraba, así que avisa a todos que partirían, incluyendo a las chicas, el oso muerto y aquel lobo, asombrando a March porque no lo había visto, y a diferencia de los guardias que tenían mucho miedo, ella le ofrecía algo de comer, por lo que nuestro prota devoraba aquella fruta, sorprendiendo a todos porque parecía bastante amigable con March. Tan amigable que incluso llega a hablar el mismo lenguaje humano, agradeciéndole a la niña. Wow, 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 wow. Esa noche, Parona tenía un recuerdo de su hermana, quien la había llevado al bosque para que se escondiera, diciéndole que era un juego y le entregaba bastante comida para que tuviera por el resto del día. Así que le prometía le daría un buen regalo si se escondía bien y no dejaba que nadie la encontrara, aunque ella se asustaba porque no entendía nada, y el siguiente día cuando regresó a la aldea su madre la recibía porque estaba muy asustada, pero Parona preguntaba por su hermana y le confesaban que ya no se encontraba, lo que ella luego comprendió porque fue que la habían elegido en el ritual y muchos de la aldea la señalaron y la criticaban por haberse escondido el día de la ceremonia. Incluso ella corría fuera de la aldea porque la querían expulsar y tropezaba con una pierna, pero entonces despertaba bastante asustada por aquellos recuerdos. Unas horas después, todos seguían asustados al escuchar cómo nuestro prota agradecía luego de cada fruta que March le daba, mientras que la niña se reía bastante feliz y Parona se pregunta cuánto tardarían en el viaje, pero la chamana le dice que serían unos 20 días hasta llegar a Yanome, lo que sorprende a las chicas porque fue la encargada del ritual y quien había elegido a March, así que preguntan qué es lo que hace allí y por qué motivo la eligió, aunque la anciana responde que la eligió por ser la más bonita y además les muestra sus pies porque
que estaban encadenados, ya que ella era una criminal, porque su forma de pagar era justamente de esta manera, y todo lo que hacen aquellas personas es una simple estrategia de Yanome, pues estos deseaban las buenas y fértiles tierras que tenía Ninana, y por este motivo han creado la necesidad de este ritual para proteger las aldeas de sus tierras ante la ira de un dios, pero la realidad es que solo lo hacen para crear una fe inquebrantable que luego les permita tomar el control de todos ellos. Esto enfurecía a Parona porque desde siempre ha estado en contra de aquel ritual y cree que deberían terminarlo cuanto antes, pero Piobran le dice que sería complicado porque los ancianos de las tierras tienen una ideología muy incrustada y no cambiarían tan fácilmente los pensamientos ni llegarían a creer que su dios había muerto, justo cuando nuestro prota vomitaba luego de tanta comida. Unos minutos después tuvieron que detenerse en un arroyo para poder lavarse y March buscaba a nuestro prota para que se diera un baño, así que cuando este se acercaba y notaba su reflejo recordaba lo que Fushi le había dicho. Entonces volvía a la forma humana asombrando a todos mientras que March lo abraza feliz porque todo este tiempo fuera él, aunque Ayase al notar que nuestro prota iba al lago les dice que era momento de regresar y es March quien tomaba a Fushi y lo guiaba asombrándolos porque él parecía entenderle a ella solamente, mientras que March les dice que todavía es como un niño, por lo que ella sería como su madre. Una vez retoman el viaje, Parona seguía asombrada y comenta que debe ser bastante triste ser inmortal, porque los humanos aprenden a valorar su vida por el miedo a morir, pero en el caso de Fushi no debe tener ninguna motivación y no sabe que pueda llegar a pensar o a sentir. Luego de varios días de viaje, allá se les entregaba unas prendas para que pudieran entrar en Yanome y cuando lograban ingresar a la ciudad, todos quedaban impactados por la arquitectura y sus comidas, mientras que allá se les daba el permiso para que pudieran comer y disfrutar de todo lo que quisieran, así que nuestro prota y las dos chicas disfrutaban de todo lo que podían en los lugares que veían, aunque March al notar una pareja con su hijo no puede evitar recordar a sus padres y su ánimo decae de inmediato, hasta que escuchaba como alguien promete hacerle llegar sus pensamientos a familiares y ella corre para preguntarle cómo podría hacerlo. Entonces aquel hombre le dice que puede escribir un mensaje para su familia y March acepta porque quiere decirles que su hija estaba bien, algo que aquel cartero aceptaba preguntando en dónde vivían y March contesta que en Ninana, lo que asombraba demasiado a aquel hombre porque era un territorio muy amplio, justo cuando Ayase llega diciéndole que no debería intentarlo porque igualmente en su aldea no conocían la escritura y no entenderían el mensaje, pero March pintaba su mano en una hoja confiando que así lo entenderían, aunque cuando el cartero le preguntaba la ubicación exacta porque habían más de 40 aldeas por esta zona, mostrándole un mapa, March se desilusionaba, mientras que Parona preguntaba qué era aquel dibujo, pero allá se les dice que lo mejor es que se fueran a comer. Una vez ingresaban en un restaurante, March se reía un poco porque allá se comía de una manera muy extraña, mientras le reclamaba a Fushi que debe comer con más modales y allá se dice que no es el único que debería hacerlo porque ella usaba los palillos como rascadores, aunque mientras estaban hablando nuestro prota se atoraba al comer un pincho y hasta se hería en la boca, pero todos se asombraban cuando él tomaba de manera correcta los siguientes pinchos y comía sin herirse, aunque segundos después March y Parona caían inconscientes seguido de nuestro prota, al tiempo que Ayase sonríe porque sí logró su objetivo. Unas horas después, nuestro prota despierta mientras que Ayase le explicaba a sus superiores que en el ritual lograron ver a Oniguma, pero para sorpresa de ellos les revela que fue aquel chico quien logró vencerlo y además parece ser inmortal, algo que se comprueba cuando un prisionero lo atacaba esperando ser libre, pero nuestro prota luego de regenerarse creaba una segunda lanza y lo atacaba, mientras repetía las palabras de aquel tipo y cuando una anciana lo atacaba no esquivaba las heridas asombrando a los superiores, pero una vez Fushi se convertía en lobo, intentaba escapar y era alcanzado por una flecha de Ayase y herido por algunos guardias más, confirmando lo que la chica decía porque el poder de Fushi era ilimitado y le sería de ayuda. Un rato después, March despertaba cuando le arrojaban una bolsa y le piden que haga que Fushi se comporte, lo que enojaba a la niña porque no deberían tratarlo de esta manera, así que lograba quitarle la flecha y lo felicitaba cuando logra regenerarse, pero entonces escuchaba la voz de Parona y miraba por la ventana que tenía descubriendo que ella estaba en el piso justo sobre ellos, entonces le enseñaba la flecha que había conseguido y la chica la subía con algo de tela, mientras que March notaba que algunos guardias entraban al oso y pregunta cuándo saldría.
podrían, pero estos responden que nunca lo haría y ella asombrada miraba que Fushi empezaba a excavar en este lugar creando un túnel que les permitía llegar hasta la siguiente sala, asombrándola más cuando nota que estaba Oniguma y al acercarse lograba sacarle la flecha que tenía incrustada, algo que le hace sentir un poco de pesar por aquel animal, y era Yase quien entraba en este momento algo molesta porque nadie se quería encargar de cuidar a aquella bestia, pero al ver que Marsh estaba justamente allí les dice que había encontrado quien se encargara, pues igualmente nadie se preocuparía porque una niña como ella muriera. Esa noche Parona no podía entender cómo dejaban a una niña para cuidar de aquel oso y en cambio Marsh la animaba en su tarea de limpiar, mientras que Parona ya tenía su plan establecido porque debería fingir limpiar como le ordenaron hasta tener la oportunidad con ayuda de la anciana para acabar con uno de los guardias y disfrazarse como uno de estos. Luego liberaría a Marsh y entonces acabaría de una vez por todas con Oniguma, llevándose sus ojos y parte de su piel para mostrárselo a las personas de su tierra, ya que así no deben seguir la tradición, animándose porque sabe que es lo que debe hacer por la vida de su hermana. Durante los siguientes días, las chicas siguieron con sus trabajos con normalidad y Marsh hablaba constantemente con aquel oso animándolo como todos los días porque ella sabía que él no tenía la culpa, pero notaba que nuestro prota miraba hacia un lado agradeciendo y notaba entonces que Oniguma había dejado de respirar, algo que también comprendía Parona, quien sabe que esa misma noche debía escapar, por lo que tomaba la decisión de salir por una ventana usando algunos peldaños y una soga para moverse, pero terminaba resbalando y la soga se rompía haciendo que empiece a caer, por lo que en un intento desesperado se impulsaba hacia una de las carpas. Segundos después, ella abría los ojos notando que estaba en un almacén, pero una lanza le apuntaba porque un guardia había llegado hasta allí al escuchar el ruido, así que rápidamente Parona lo golpeaba y con una lanza de madera lo sometía porque no se dejaría ganar ni intimidar por nadie. Minutos después ya llegaba disfrazada de guardia hasta la celda de nuestro prota, donde Marsh se alegraba mucho al reconocerla, pero Parona sabe que debe hacer valer cada instante de vida que su hermana le había ofrecido. Luego de unos segundos, Parona lograba sacar de la celda a Marsh y nuestro prota, incluso lograba sacar a la anciana y los llevaba hasta la sala donde estaba aquel oso, por lo que les indica el canal por el cual podrían llegar hasta la sala de la cochera y confiaba en Pioran para que los guiara, así que le entregaba una llave para que se adelantara con los demás mientras ella se encargaba de algo, lo que extrañaba un poco a Marsh, quien pregunta qué haría, pero la anciana responde que solo deben seguir, aunque la niña miraba que Parona subía hasta el cuerpo del oso y con un arma apuntaba a su cabeza, así que le reclama porque pensaba hacerle daño y Parona se sorprendía por el reclamo, pero intentaba explicarle que lo hacía porque es necesario para acabar con la tradición en el territorio y no debería importarle porque igualmente ya murió, pero Marsh se negaba porque debería darle pesar hacer algo así a un simple oso que había terminado siendo temido por ser un dios, así que Parona intentaba convencerla ofreciéndole un muñeco para que se marchara y la niña se negaba porque no le parecía bien qué es lo que haría. Incluso Parona intentaba hacer que lo viera como un sacrificio del oso para salvar más vidas, pero nada de lo que dice la convencía y al final ella aceptaba marcharse sin hacerle nada a aquel oso, por lo que comenzaban a avanzar por el canal y Pioran preguntaba cómo conseguirían convencer a todos los de la aldea que aquel dios al que adoraban había muerto. Entonces Parona les dice que buscaría alguna manera de convencerlos para que puedan vivir sin sacrificar a otras personas. Minutos después ya salían de la prisión a toda velocidad en un carruaje, lo que alegraba a Marsh porque podría volver a casa y se reuniría con sus padres. Entonces se preguntaba si estos se emocionarían al verla y Parona lo confirma porque les haría bastantes felices, aunque la anciana nota que Parona no es muy buena conduciendo, por lo que le pide que le deje hacerlo a ella, mientras que la chica entraba en el carruaje y al notar que tenía fuego iba a apagarlo, al tiempo que Marsh le decía todo lo que haría cuando creciera y en segundos unas flechas impactaban la armadura de Parona, quien le dice que estaba bien y preparaba un arco porque si querían cumplir con sus sueños y sus metas, primero deberían de lograr salir con vida. Entonces disparaba hacia Yase, quien avanzaba a gran velocidad junto con varios guardias y avisaba que les perdonarían la vida si entregaban a Fushi, pero ellas se negaban a hacerlo y uno de los guardias conseguía alcanzar el carruaje, por lo que Marsh se asustaba y Parona le promete que todo saldría bien. Además preparaba su lanza y comenzaba a luchar contra aquel guardia, mientras que Marsh
Marsh miraba asustada porque estaban en peligro, pero al notar que Ayase disparaba una flecha, ella sabe que debe proteger a Parona y la cubría recibiendo el impacto, lo que asustaba a Parona, mientras que nuestro prota al verlo se llenaba de ira lanzándose contra Ayase, que sonreía porque justamente era su objetivo. Pero la sonrisa se le borra cuando nuestro prota se transforma en aquel oso gigantesco y empezaba a destrozarlo todo. Señor, ¿qué pasó aquí? Oh, valió ver, estás viendo, pues. En ese momento, Parona recordaba cómo siempre veía a Marsh jugando hacia la mamá y luego de algunos días la niña se acercó con curiosidad por saber el motivo por el cual ella siempre estaba sola. Así que Parona le confesaba que no tenía familia y le regalaba un peluche, emocionando bastante a la niña, y desde aquel día se hicieron como hermanas. Pero ahora, mientras nuestro prota destruía todo lo que encontraba, Parona le pedía a Marsh que no cerrara los ojos porque la ayudaría, aunque la niña pregunta si moriría por ella, ya que en este caso esperaba que se convirtiera en una gran madre porque ella no pudo serlo, lo que sorprende a Parona, quien usaba unas vendas para intentar detener la sangre y le decía que estaría bien, pero Marsh solo sonreía al ver que su comida de agradecimiento caía y Parona lloraba porque Marsh siempre había sido muy amable. Aunque la niña le preguntaba si Fushi estaba allí y ella le miente respondiéndole que sí, lo que generaba una sonrisa en Marsh, quien derramaba una lágrima y su vida se esfumaba, dejando desconsolada a Parona, mientras que la anciana retomaba nuevamente el viaje, pero Parona cubría a la niña mientras lloraba y luego se lanzaba del carruaje, comenzando a caminar en dirección de aquella destrucción. Juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Nuestro prota, por su parte, asustaba a las personas y a los soldados porque no podían hacer nada ante aquel poder destructivo que tenía, pero en medio de todo este caos, Parona avanzaba diciéndole que le agradece porque luchaba por Marsh, aunque ya no era necesario, y cuando Fushi volvía a su aspecto humano, miraba el cuerpo inerte de la niña, al tiempo que Ayase, bastante herida, intentaba moverse, pero Parona se acercaba tomando una hoja de metal porque sabía que Marsh pronto podría descansar en paz. Mientras tanto, Marsh veía cómo sería su vida si hubiera regresado a la aldea y la felicidad de todos al saber que seguía con vida. E incluso hubiera crecido hasta ser una adulta que disfrutaría haciendo sus labores, pero entonces volvía a la realidad porque había sido impactada y murió. Entonces notaba cómo el espíritu de Oniguma también estaba allí y ella lo abrazaba, justo cuando escucha la voz de Parona y miraba también a nuestro prota, por lo que corría hacia la chica, pues no deben irse sin dejarla, pues no quiere morir, ya que aún tenía muchas cosas por hacer, y escuchaba cómo Parona le promete que pronto se reunirían porque ella no soportaría esta realidad, y Marsh intentaba que la escuche porque no debe tomar una decisión así. Incluso le gritaba a nuestro prota para que lo evitara y este lo conseguía en el último segundo, ya que lograba sentir a Marsh y al notar que llegaban más soldados se transformaba nuevamente en su forma de oso, comenzando a correr con Parona a sus espaldas, quien se lamentaba porque no puede creer que Marsh la animara a pesar de no haber podido cuidarla. Unos días después regresaban a la aldea, donde las personas se asustaban al escuchar unos pasos de una bestia gigante y miraban extrañados que Parona estaba sobre aquel oso que debía ser Oniguma. Pero ella se acercaba y todos le preguntaban qué sucedió y dónde estuvo todo este tiempo, mientras que Parona solo responde que no logró hacer nada y les enseñaba la carta que había hecho Marsh para ellos, porque prometía estar bien, y esto hacía llorar a los padres de la niña porque debían haber hecho mucho más para proteger a su hija y darle la vida que necesitaba, pero fallaron al intentarlo y abrazaban a Parona agradeciéndole por todo lo que hizo, justo cuando nuestro prota volvía a su forma humana, dejando a todos más impactados. Y en este momento uno de los aldeanos les avisa que venía un grupo de guardias desde Yanome, por lo que Parona sabe que venían por nuestro prota y le pide que huya porque seguramente intentarían capturarlo, y espera que le entienda porque debe vivir su vida libremente sin que nadie intente detenerlo. Así que nuestro prota lo aceptaba y volvía a su forma de lobo, comenzando a alejarse y desapareciendo de la vista de todos. Minutos después, Parona subía hasta una torre viendo el grupo que había venido en búsqueda de nuestro prota, y entonces sacaba una flecha que Marsh le dio en aquella ocasión y uno de los hombres le entregaba un arco. Entonces ella sabe que debe detener a aquella mujer por Marsh y apuntaba concentrándose lo mejor que podía, impactando con la flecha en la mano de Ayase, quien no se reponía del todo de las heridas, pero Parona lloraba porque había fallado la verdadera intención de su disparo.
Mientras tanto, nuestro prota lograba ganar un poco más de humanidad gracias a lo que sucedió al separarse de Marge, aunque no la perdió del todo, sino que estarían juntos porque adoptaba la forma de la niña y seguía su camino. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. Durante los siguientes días, nuestro prota avanzaba por el bosque mayormente en forma de lobo porque así podría fiarse de su instinto, aunque recordaba lo que sucedió en aquel lugar y cómo había perdido a quien fue su madre, algo que sin entender le seguía doliendo y no volvió a transformarse nunca más en oso, aunque su cuerpo en ocasiones regresaba a la forma de aquel chico. Incluso en los momentos que llegaba a tener hambre se transformaba en Marge para poder escalar con facilidad y así conseguir varias frutas, pero mientras lo hacía sentía un olor familiar cerca, por lo que llegaba hasta un carruaje que reconocía y Pioran se asustaba demasiado al ver que Marge seguía con vida, por lo que comenzaba a hacerle todo tipo de preguntas sobre dónde había estado o cómo es que seguía con vida, mientras que nuestro prota simplemente notaba la mancha de sangre del lugar donde había estado Marge y luego volvía a su forma humana, lo que sorprendía a Pioran, pero entendía por qué es que no hablaba y le dice que ella sufrió bastante porque fue abandonada e incluso por los caballos del carruaje, aunque nuestro prota comenzaba a avanzar y Pioran le pedía que no la dejara abandonada, pues debía tener compasión con una anciana. Minutos después, ella le hacía varias preguntas porque quisiera saber qué tipo de monstruo era para poder convertirse en Marge luego de todo lo que sucedió y supone que no puede expresar sus sentimientos porque nunca lo ha escuchado hablar, así que le gustaría poder conocer esa mente que tiene, aunque justo en aquel momento su visión se vuelve borrosa, por lo que le pide que se detenga en un momento, ya que estaba muy débil pues no ha comido en 2 días, mientras que nuestro prota no parecía entenderle y Pioran en cambio al mirar la pierna de él delira porque podría ser comida. Así que se lanza para comer algo, asustando a nuestro prota porque estaba intentando morderlo. Entonces rápidamente se transforma en lobo y se aleja gruñéndole para que no hiciera nada, pero Pioran le pide que fuera algo comprensivo porque él se regeneraba con facilidad y ella en cambio no había comido en varios días. Pero Fushi sube rápidamente un árbol transformado en Marge para poder alejarse y comenzaba a comer algo de fruta, lo que para Pioran era una tortura porque ella quisiera un poco y nuestro prota, algo asustado por escucharla gritar, le arrojaba una de las frutas, la cual la anciana devoraba en segundos, así que Fushi le arrojaba varias más, recortando la forma de ser de Marge, quien hizo justamente lo mismo con él cuando le arrojaba algunas frutas y segundos después bajaba reclamándole que debe decir gracias, algo que Pioran hace mientras le acariciaba la cabeza. Luego de avanzar por un rato, llegaban hasta una señal donde Pioran se alegraba porque encontraron un mapa, así que sabe más o menos por qué lugar deben caminar y comienza a replicar aquel mapa en un pergamino. Pero nuestro prota en cambio miraba asombrado este papel y el objeto con el que la anciana escribía, incluso luego de analizar por algunos segundos le quitaba lo que ella tenía, comenzando él mismo a dibujar unas líneas y garabatos, asombrando un poco a Pioran porque parece que le interesaba la escritura, así que dibujaba con su bastón la palabra lengua para que él pudiera entenderla, asombrándose porque Fushi logró replicarla rápidamente y ella supone que estaba interesado en aprender demasiado, por lo que promete enseñarle todo sobre la comunicación humana y que pudiera actuar como uno si a cambio él la ayudaba, aunque no recibía confirmación de Fushi, pero suponía que era algo que sí sucedería, por lo que durante algunas horas más ella le enseñaba todas las cosas y le explicaba su nombre y cómo se escribía, incluso le escribía el nombre de Fushi y el de ella para que lo conociera, llevándolo hasta un estanque donde nuestro prota imitaba la forma en cómo ella bebía agua y aprendía a pronunciar la palabra río. Unas horas después, nuestro prota ya aprendía a decir fuego y pescado, incluso repetía las expresiones de felicidad de Pioran, por lo que durante varios días la acompañó en aquel viaje aprendiendo mucho más, conociendo varias cosas y empezando a comunicarse de una mejor manera, llegando luego de avanzar por muchos días y noches hasta un pueblo costero donde Fushi era capaz de preguntar por varias cosas y reconocer comida. Entonces, luego de conocer un poco, subían a un barco donde Pioran le dice que últimamente hablaba demasiado y parecía querer aprender mucho más, pero Fushi respondía con palabras entrecortadas que aprender era crecer, algo que asombra a Pioran, pero aprovecha para preguntarle de dónde provenía o qué era antes, aunque nuestro prota responde que no lo sabe porque vagó mucho tiempo solo hasta que se encontró con aquel chico el cual no sabía su nombre, porque en aquel tiempo solo recordaba sabores, olores y formas, pero al final terminó convirtiéndose en ese mismo chico.
Luego de avanzar por algunos días en barco, Pioran le dice que ya se avisaba a la Tierra, explicándole que aquel cielo rojo era causado en parte por Yanome, quien luchaba contra el territorio de Takana. Pero luego de desembarcar, avanzaban por el bosque, donde Pioran le dice que deberían ir a visitar a un conocido suyo, el cual era bastante intelectual y quien podría saber más sobre qué era Fushi. Pero esa noche decidían acampar en medio del bosque. Unas horas después, en medio de la madrugada, una raíz surgía desde el suelo e impactaba en nuestro prota, tomándolo por sorpresa porque lo atraviesa y las raíces salían de su cabeza. Incluso Pioran se despertaba cuando nuestro prota volvía a su forma de lobo porque no podía volver al aspecto que tenía antes. Pero la anciana no entiende nada y Fushi le señalaba dónde estaba quien lo atacó, viendo asombrados que había una figura en raíces muy similar al aspecto humano que nuestro prota tenía. Pero cuando la anciana comenzaba a reclamarle quién era y por qué tomó este aspecto, el tiempo se detenía, surgiendo desde el suelo Kansa. Y para resumirles, es como un dios y aquel que había enviado a nuestro prota a este mundo, como también era quien narraba la historia, pero a mí no me quita mi chamba. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Pero se acercaba con Fushi porque seguramente podría entenderlo y le dice que debe sentirse desesperado al saber que aquel ser le robó una parte de él, pero seguramente no recuerda claramente qué fue lo que le quitó y si debe sentirse muy impotente, por lo que le daba un consejo, pues si quiere recuperarlo debe ver a aquel ser como un enemigo y eliminarlo para así recuperar lo que le pertenece. Entonces, una vez el tiempo volvía a correr, nuestro prota sale en dirección de aquel ser de raíces, esquivando sus ataques y logrando quedarse a su espalda para morderlo, pero Kansa le avisaba que si quiere superarlo debe quitarle el núcleo de carne que aquel ser tenía en su interior porque es la única manera de vencerlo. Justo cuando nuestro prota era lanzado por el aire e impactaba contra un árbol para luego caer con fuerza sobre unas raíces que lo debilitaban y lo aturdían, comenzando a robar sus recuerdos nuevamente, dejándolo sin la posibilidad de volver a su forma de lobo, al tiempo que Pioran lo buscaba en medio de la oscuridad, pero nuestro prota le ordena que se aleje, pues ahora adoptaba la forma de Oniguma y seguía escuchando que Kansa le explicaba que aquel ser vivo era algo fallido que robaba la información de sus recipientes y que no le permitiría volver a convertirse en uno de ellos, por lo que nuestro prota, molesto al ver que usaba su forma de lobo, empezaba a atacarlo, aunque aquel enemigo lo mordía y luego una raíz se incrustaba en su cuerpo comenzando a recorrerlo, algo que nuestro prota intentaba evitar y con su fuerza aplastaba el cuerpo de aquel ser, logrando con sus garras abrir su interior, revelando dónde estaba el núcleo, aunque terminaba siendo superado pues caía al suelo perdiendo la habilidad de poder usar el aspecto de Oniguma, pero entonces usaba su último recipiente, el de March, mientras que aquel monstruo se convertía ahora en Oniguma y aunque podía ver su núcleo, nuestro prota empezaba a correr cuando lo atacaba, aprovechando la agilidad que tenía para moverse entre los árboles y lograba rodear el monstruo, consiguiendo saltar con bastante impulso y alcanzaba el núcleo, así que empezaba a estirarlo mientras que el monstruo lo sujetaba con sus raíces para sacarlo de allí, pero nuestro prota no soltaba aquel núcleo y un segundo antes de ser alcanzado conseguía arrancarlo por completo, consiguiendo que el cuerpo de este ser se convierta en madera seca, mientras que nuestro prota caía al suelo mirando aquel núcleo, el cual al destruirlo le devolvía por completo sus recuerdos y emociones, lo que sorprendía a nuestro prota porque era como volver a vivir todos aquellos sucesos. Pero entonces le preguntaba a Kansa quién era él y este le confiesa que era su creador y ambos tienen en común salvar este mundo, aunque monstruos de este mismo tipo buscaban evitarlo y puede prometerle que le esperaría un gran futuro, aunque parece que aún no lograba entenderlo del todo y desaparecía prometiendo que ya llegaría el momento en el que se volverían a ver, dejando solo a Fushi, quien cuando Pioran le preguntaba qué había sucedido y cómo lo venció, nuestro prota respondía que no lo sabía. No lo entiendo. I don't understand. Al siguiente día conseguían llegar hasta el conocido de Pioran y ella, emocionada, lo llamaba urgentemente porque le traía algo interesante, un ser inmortal. Tiempo atrás, Gugu estaba junto a su hermano en una tienda donde vivía en el medio del bosque y se reclamaba porque no había nacido en una familia rica, pero Shin le dice que no debería pensar en esto, pues por ahora la prioridad que tenían era conseguir más dinero del que ya tenían acumulado para comprarse una buena casa y vivir bien.
Así que al día siguiente los dos fueron al campo, donde Shin se encargaría del trabajo en el campo, mientras que Gugu fue enviado para vender algunas cosas, por lo que con gusto el chico lo aceptó y ya en la plaza negociaba algunas de las cosas con aquellos que pasaban, aunque había una chica que siempre le llamaba la atención y lo avergonzaba cuando la veía pasar cerca, así que trataba de disimularlo, mientras que un anciano llegaba preguntando por unas semillas, algo que Gugu negaba tener, pero quedaba pensativo porque ese anciano era alguien que muchos consideraban un tipo chiflado y que estaba en algunos negocios turbios. Después de la jornada de trabajo, Gugu regresaba a casa, donde su hermano se despedía de un grupo de chicos que, según él, eran sus amigos que conoció hace poco, algo que Gugu ignoraba hasta que revisaba los ahorros porque hacía falta dinero y se pregunta si los robaron. Incluso puede que alguno de aquellos chicos fuera, pero Shin le dice que no debería culpar a sus amigos y Gugu entonces se disculpaba, mientras que su hermano le pide que no piense más en esto porque igualmente luego lo recuperarían trabajando y Gugu dejaba la caja en otro lugar. Luego iba a comer algo que le regalaron cuando notaba que un perrito se acercaba, así que con compasión le daba un poco para que disfrutara, sintiendo que ambos estaban en una misma situación de necesidad. Al siguiente día, mientras estaba nuevamente vendiendo algunos productos, nota que el cachorro del día anterior estaba nuevamente frente a él, por lo que lo acaricia y miraba su placa, al tiempo que escuchaba cómo la chica que le gustaba gritaba justamente el nombre de aquella mascota, por lo que tomando valor la sujetaba y le preguntaba a la chica si era esto lo que buscaba, alegrándola bastante porque le ayudó y como recompensa le entregaba un anillo prometiéndole que si lo vendía nunca más debería vender vegetales, algo que dejaba totalmente impactado a Gugu porque aquella chica sí lo había visto antes y cuando intentaba hablarle de nuevo ella se había marchado ya con su criada, mientras que él, lleno de ilusión, regresaba feliz para contarle a su hermano lo que le sucedió, aunque al llegar notaba que no estaba allí y eso se le hacía extraño, pero también notaba que la caja de sus ahorros estaba vacía y dentro había una carta que lo llenaba de ira porque su hermano lo había abandonado llevándose todo lo que habían ahorrado, dejándolo decepcionado y no comprendía por qué no había nacido en una familia mejor, por lo que durante los siguientes días siguió trabajando sin nada de entusiasmo ni alegría, pasando así el tiempo sin nada de emoción. Una tarde en una colina, mientras seguía lamentándose, nota que un vagón con unos troncos pasaba cerca y queda lleno de miedo cuando uno de aquellos troncos se suelta y pasaba cerca de él, asustando incluso al conductor, quien le pide que vigile un rato aquel tronco mientras buscaba a alguien que le ayude a subirlo de nuevo. Pero aún con bastante miedo, Gugu nota que aquel tronco comienza a moverse colina abajo, algo que le asustaba demasiado porque ve que había una chica en el fondo, así que corre y le grita para que se alejara, aunque como ella no reacciona, la terminaba empujando hacia un lado, evitando que el tronco la alcance, mientras que él solo miraba al cielo por unos segundos para luego caer al suelo inconsciente. Minutos después escuchaba algunos gritos y personas que llamaban a Lin, alegrándose porque estuviera bien, y Gugu, a pesar de estar herido bajo aquel tronco, se alegraba también porque ella no sufrió ninguna herida mayor, así que podía descansar un poco y volvía a perder la conciencia, mientras que Sake justo llegaba a aquel lugar. Algunas horas después, Gugu despierta algo confundido sin saber ni entender dónde estaba, así que bajaba de una mesa sintiendo extraño su cuerpo porque se sentía más pesado, pero al acercarse a un espejo queda horrorizado porque ahora su rostro parecía el de un monstruo, justo cuando Sake le dice que fue increíble que lograra sobrevivir a aquel golpe y solo su rostro terminó afectado, pero Gugu, luego de entender lo que le sucedió, se alegraba porque siempre había deseado ser alguien diferente y ahora podría hacerlo, pues se convertiría en un monstruo desconocido para muchos. Luego de algunos días, Gugu se acostumbró a vivir y fue cuando Pioran apareció junto con nuestro prota, algo que los asombraba a todos cuando Fushi les muestra las formas en las que puede transformarse. Esto era algo que superaba todo lo que Sake se había podido imaginar y pregunta a Pioran dónde lo consiguió. Entonces la anciana le explica que las personas de Yanome lo habían capturado y pasaron por muchas cosas hasta poder llegar aquí. Incluso Gugu se presentaba y se burla al saber que nuestro prota se llama Fushi porque le parecía un nombre muy simple, pero notaba que este no parecía tener un sentido del humor amplio y preguntaba a Sake si podía mostrarle el lugar, algo que el anciano confirma. Entonces Gugu se lo lleva mostrándole todos los lugares, mientras le explicaba que Sake es conocido por ser un licorero, aunque era más bien como un hobby. Pero entonces Fushi pregunta qué es el licor y Gugu se asombra porque no lo conozca, aunque a nuestro prota no le agradaba para nada, y en cambio Gugu le dice que con su ropa tan sucia no llamaría la atención de las chicas, por lo que lo tomaba para que salgan a darse un baño en un río
río que estaba cerca y Fushi se detiene en seco. Entonces Pioran le explica que él le tenía miedo al bosque porque una criatura en forma de árbol los atacó, lo que sorprende a Gugu porque supone que era inmortal y nuestro prota le dice que igualmente le daba miedo. Entonces Gugu tiene otra idea que sí les podría servir. Unos minutos después llegaban hasta una tina donde Gugu le dice que seguramente los regañarían por usar el agua de este lugar, pero no importaba porque debían darle un buen baño. Entonces comenzaba a quitarle las prendas, asombrándose porque parecía como si estuvieran aferradas a su piel, lo que le complicaba más la tarea, pero lo consigue y nuestro prota en cambio le quita la máscara a Gugu, quien se tapaba su rostro porque no debe verlo ya que era muy feo. Pero nuestro prota responde preguntándole qué significaba feo y Gugu se asombra porque no parece conocer muchas cosas. Entonces le explica varios términos porque al final y al cabo ambos eran como dos monstruos en este mundo, así que durante las siguientes horas le enseñaba lo básico que debe aprender en aquella casa si quiere vivir, cosas como limpiar, cocinar o trabajar en el campo, y le preguntaba por su edad o su familia, pero Fushi responde que no sabe a lo que se refiere, algo que confundía más a Gugu porque no parece saber muchas cosas sobre él mismo y le daba una rápida explicación, confesándole que en su caso sí tiene un hermano, el cual siempre creyó que era el más genial de todos, aunque por ahora estaba consiguiendo dinero y tenía la esperanza que algún día regresará con una gran fortuna, pero comenzaba a envidiar el hecho de que nuestro prota no tuviera aquellos recuerdos de su familia. Luego de algunos días más, mientras cenaban, Piora pregunta qué harían con Fushi, pero Sake no lo sabe porque era alguien que preparaba licores, así que los dos ancianos empiezan a idear maneras de poder ganar dinero aprovechando las cualidades del chico. Pero Gugu se molesta porque lo estaban viendo como un simple objeto y solo pensaban en ganar dinero, cuando deberían sentirse orgullosos de tener a alguien con tal poder cerca y en su caso lo tratarían como un hermano. Al siguiente día Gugu habla con nuestro prota preguntándole qué haría en unos años porque en su caso siempre ha soñado con vivir en una casa grande y poder comer hasta quedar satisfecho, lo que se le cumplió, pero tuvo que perder a su hermano y vivir encerrado con aquella apariencia de monstruo, aunque era un sacrificio que tuvo que pagar, pero llevaba de vuelta a nuestro prota a la tienda preguntándole qué podía conseguir con su poder, justo cuando Lin entraba en el lugar preguntando si tenían algo que sirviera para las heridas, lo que avergüenza a Gugu, quien intentaba hablar de la manera más normal posible, pero se asombra cuando la chica le comenta sobre una herida que tiene y que la avergonzaba, por esto vino buscando ayuda para encontrar una forma de curarla, lo que Gugu acepta pues haría lo mejor que pudiera, aunque la vergüenza casi no lo deja hablar cuando ella pregunta si siempre estaban allí, pues quisiera saber su nombre. Entonces él lograba pronunciarlo con algo de dificultad, viendo que en realidad Lin estaba hablándole era a Fushi, el cual respondía lo que podía y aún así ella quedaba encantada, por lo que Gugu al final termina llevándoselo del lugar pues molestaría a los clientes con su actitud infantil, ya que le confiesa a Lin que Fushi no puede ni siquiera cambiarse él solo o hablar correctamente, aunque para Lin esto no era problema porque ella podría ayudarle en lo de hablar y las otras cosas. Pero esta traición deja tan resentido a Gugu que luego de algunos consejos del anciano decide ponerse mamadísimo para cambiar su aspecto y mostrar su verdadera fuerza, mientras que Fushi aprendía a cómo reírse como lo hacía el anciano Sake. Mira ese potencial. Al siguiente día todos en la casa se sorprendían, pues Lin llegaba con la propuesta de trabajar junto a ellos e incluso estaba dispuesta para venirse a vivir aquí, lo que Sake aceptaba sin problema, mientras que Gugu se asusta mucho. Entonces cuando Lin se marcha, el chico pregunta al anciano si sería buena idea, pero Sake no ve problema porque tenían suficientes habitaciones y le recomienda a Fushi que no use sus habilidades frente a la chica para que no la asuste tan pronto, mientras que Gugu no sabe si su vida ahora será un sueño o un infierno. Eres un perro desagradecido. Un rato después, el chico le pregunta a nuestro prota qué más puede hacer con sus poderes aparte de transformarse, aunque Fushi lo piensa y recuerda cuando hizo aparecer una lanza, por lo que lo intenta, asombrando a Gugu porque es un poder genial, mientras que Fushi confiesa que no sabe cómo es que funciona, pero intrigaba un poco a Gugu porque deberían aprender cómo funcionaban sus poderes y tiene una idea, ya que pueden experimentar con su inmortalidad y le hace un pequeño corte que nuestro prota sanaba rápidamente para luego crear el arma que lo cortó, asombrando a Gugu porque parece que esa era la forma en cómo funciona y lo intentaba con una antorcha, pues sería estupendo si él pudiera fabricar de esta manera fuego, pero Fushi solo conseguía hacer que un trozo de madera aparezca y Gugu se decepciona. Además nota la expresión triste de nuestro prota y le dice que si no le agradaba hacerlo puede negarse sin ningún problema.
Esa noche nuestro prota sale por un momento, aunque seguía mirando con miedo a aquel bosque y se transformaba en su forma de lobo para regresar a casa. Al siguiente día, Gugu recibe a Lin, quien había llegado para instalarse, y luego de hablar un poco, el chico se alegra al saber que los dulces que le dio le hicieron sentirse mejor, por lo que entonces va a hablar con Sake para que le ayude con algo de medicina para una herida de hace 3 meses que ella tiene, pero Sake dice que eso es extraño porque la herida debió cicatrizar y tiene una idea, ya que usando una manguera que conectaba la cabeza de Gugu empieza a extraer un líquido extraño, lo que confunde al chico, quien pregunta cómo lo consiguió, y Sake le confiesa que no debe preocuparse, pero cuando lo operó le agregó un órgano extra, ya que siempre tuvo curiosidad por saber qué sucedía si el licor se almacenaba en el cuerpo humano de esa manera. Entonces podrían comprobar si tiene propiedades curativas, pero Gugu, en cambio, furioso al saber que experimentó de esta manera con él y que todavía no tenía ni una pizca de remordimiento, sale corriendo de este lugar, lo que preocupaba a Lin, y cuando Sake les explica lo que pasó, ella también se molesta porque debe ir a traerlo, pero el anciano responde que tenía mucho trabajo y Lin no cree que ella pueda ir a convencerlo para que regrese, pues no se conocían mucho, y aprovechaba que nuestro prota justo llega para decirle que debe ir él, aunque este se niega de inmediato, dándoles a entender que se había peleado con el chico. Pero cuando llega la hora de la cena, era Fushi quien se encargaba de la comida, Lo que no sale para nada bien porque es intragable y sin nada de sabor. Gugu, por su parte, se decepcionaba al notar que nadie venía a buscarlo y decide que vivirá solo, aunque intenta también sacar un poco de licor de su interior y no funciona sin intentar lo que pruebe, así que vuelve a aquella tienda vieja donde vivió con su hermano y se promete que lograría vivir él solo. Al siguiente día, el chico consigue llegar hasta la plaza donde muchos ya rumorean sobre lo que se dice de este monstruo, pero Gugu llegaba con uno de los viejos conocidos que le daban trabajo y explica que era Gugu, aunque tuvo un accidente y ahora debe usar esta máscara, pero promete que estaba en forma para trabajar y al siguiente día lo demostraba porque en el campo sobresalía sobre todos los demás, algo que el jefe le halaga e incluso lo invita a cenar en su casa, por lo que Gugu aceptaba, mientras que los hijos del jefe preguntan por qué llevaba esta máscara y él responde que tuvo una herida, mientras que el jefe le propone que se viniera a vivir en este lugar como uno más de la familia, y los niños comienzan a reclamarle a su padre porque Gugu era visto como un monstruo, entonces no lo aceptarían, y mientras su padre intenta hacer que se disculpen, Gugu lo entiende diciéndoles que él buscaba una familia con amor donde lo aceptaban como era, entonces se quita su máscara para que lo vean, ya que si son capaces de aceptarlo así, entonces sí podría ser de la familia, pero todos quedan horrorizados y los niños lo llamaban un monstruo, por lo que Gugu se marcha sabiendo que esto sucedería y el jefe sale disculpándose porque no era lo que esperaba que pasara, ya que si quiere puede seguir trabajando con él, algo que Gugu acepta prometiendo que estaba sonriendo y dejaba más tranquilo a aquel hombre. Pero cuando el chico se aleja pensando en lo que pasó, otros chicos más le quitaban su máscara lanzándola al agua para luego huir, lo que molestaba a Gugu porque se comportaban de manera infantil, mientras que él se pregunta para qué le servía la máscara si ya no quiere vivir como humano, por lo que al final opta por dejarla allí, ya que será libre y no se ocultaría más. Al siguiente día, todos en la ciudad se asombraban al verlo sin máscara y muchos se aterrorizaban, pero Gugu llega con el jefe diciéndole que así trabajaría mejor y este no le replica, sino que espera que fuera de verdad. Al tiempo que nuestro prota intenta hacer las cosas que hacía Gugu en casa, pero no lo puede hacer nada bien porque las comidas le quedan incomibles y el campo estaba destrozado, así que Fushi iba con Pioran pidiéndole que le enseñe sobre las cosas de la casa y cómo ser de utilidad, pero ella se niega porque no sería quien lo hiciera, y si quiere conseguirlo debe ir por Gugu para que éste le enseñe porque es el mejor maestro, algo que Fushi niega y trataba de convencerla como lo hacía March, pero no le funciona y entonces se marcha, lo que Lin no comprende, pero Pioran le dice que no puede mimarlo porque aquel chico debe volverse un humano lo más rápido posible. Gugu, por su parte, seguía trabajando mientras que los otros trabajadores lo miraban bastante, pero cuando él los enfrentaba, ellos preferían marcharse y esto hace reír a Gugu porque eran exagerados. Entonces se motiva para seguir mejorando porque su cuerpo estaba cambiando por el esfuerzo y mientras lo hacía, llega el hijo del jefe quien le arroja un cubo de agua y le ordena que no vuelva al trabajo, lo que Gugu no entiende porque su padre es bastante amable como para tener un hijo con aquella hostilidad, mientras que el niño le dice que por esto no debería darle más problemas a su padre
y lo mejor es que no regrese porque no necesitan fenómenos en el trabajo, lo que sorprende a Gugu, pero al siguiente día decide ir escondidas hasta el campo, escuchando algunos comentarios de los trabajadores, quienes siguen burlándose de su aspecto. Entonces se marcha sin que lo noten y le agradecía en silencio a aquel jefe porque, de no ser por su ayuda, se hubiera hundido hace mucho, pero ahora debe marcharse, y revisaba que tenía unas pocas monedas que no le servirían de nada, por lo que intenta conseguir algún trabajo, pero todos los trabajadores gritaban llenos de miedo al verlo y le piden que se aleje, algo que Gugu no comprendía, y por más que lo intenta no consigue quien le dé trabajo. Entonces se gastaba el poco dinero que tenía en algo de comida y notaba que aún conserva el anillo que le dio Lin, por lo que, siendo su última opción, va con el dueño de una tienda de joyas, al que pregunta cuánto le daría por aquel artefacto, y a pesar de la impresión que se tenía al ver el rostro de Gugu, no cree que tuviera aquella joya. Pero el chico se marcha antes que pueda decirle algo y no entiende por qué estaba intentando proteger algo de su pasado humano cuando ahora era un monstruo, pero escuchaba unos gritos y notaba en el suelo un chico bastante delgado y desnutrido, reconociéndolo de inmediato porque se trataba de Shin, quien estaba en un pésimo estado, algo que lamenta y le entrega aquel anillo prometiendo que podrá comer hasta saciarse si lo vende, aunque Shin lo llama como hermano y Gugu le responde que él no tiene ningún hermano. Unas horas después regresaba hasta la vieja tienda porque sabe que aquel anillo no le sirve a un monstruo y espera que al menos Shin logre reivindicarse, pues en su caso seguirá viviendo como el monstruo que es, justo cuando alguien lo metía en un saco y no entiende qué pasa, pero dos hombres se ríen porque esperan que cumpla su promesa de hacer lo que fuera, ya que conseguirían un buen dinero al venderlo, mientras que Gugu gritaba por ayuda y nuestro prota impacta el saco sorprendiendo al chico cuando lo ve allí, pero además Fushi se transforma en su aspecto de oso para asustar a los dos hombres, quienes huyen aterrorizados, al tiempo que Gugu corre alegre hacia Fushi porque pensó que le tenía mucho miedo al bosque, algo que nuestro prota acepta, pero le dice que aprendió que no puede crecer si no estaba a su lado, y Gugu lloraba de alegría porque era quien mejor lo entendía. Durante unos días más, nuestro prota acompañaba a Gugu para asustar a algunos chicos que lo molestaban y que iban hasta su tienda siempre para burlarse, pero nuestro prota disfrutaba de aquellos estímulos porque mientras más intensos fueran, más fácil lograba recordarlos y aprendía sobre aquellos sentimientos. Así que luego de divertirse por varias horas en el pueblo, caminan y Fushi pregunta si no regresarán a la casa de Sake, pero Gugu lo niega porque aquel anciano experimentó con su cuerpo y en ese momento cae inconsciente, lo que asustaba a nuestro prota, quien lo llama, y minutos después ya estaban en la tienda de Gugu, el cual decía que debió ser por la poca comida ya que no se ha alimentado mucho, y nuestro prota entonces recordaba todo lo que había comido porque debía ayudar a Gugu y entonces se imaginaba cómo crear aquellas cosas, asombrándose cuando sí logra crear fruta y algunos pinchos. Entonces se los ofrecía a Gugu, quien come emocionado porque no sabía que pudiera hacerlo, incluso Fushi tampoco lo sabía. Y como dato, nuestro prota puede crear las cosas según la intensidad del recuerdo, así que recordando lo que experimentó con esa comida es que puede recrearlas. Así que Gugu comía hasta quedar completamente satisfecho y escuchaban como Mir llegaba saludando a Gugu, aunque nuestro prota lo llamaba Joan y Gugu pregunta por qué decía aquel nombre. Entonces Fushi le explica que alguien lo llamó de esta manera y que fue el primer humano que conoció, el cual lo cuidó y le dio de comer hasta que dejó de moverse y quedó completamente vacío. Por esto terminó adoptando aquella forma y Gugu supone que entonces aquel chico había muerto, pero nuestro prota pregunta qué significaba morir y Gugu le dice que es aquello a lo que llama quedar vacío, aunque ha notado que puede transformarse en un lobo, oso e incluso en una niña, por lo que supone que todos ellos han muerto y si puede crear cosas que le han generado dolor o algún tipo de emoción, supone que al perder a una persona cercana, aquel dolor emocional también le permite adoptar su forma, algo que le parece bueno, pero Fushi no entiende el por qué, mientras que Gugu le explica que es una buena forma de recordar a los demás porque en su caso quisiera que lo recordara de esa manera aunque muriera, explicándole que lo ideal para un niño de su edad era crecer en una familia amigable y con sus hermanos, aprendiendo muchas cosas y disfrutando de buenas comidas, algo que pensaba tenía aunque su hermano siempre lo controlaba, y después de varios días con lo que creyó que era su familia, vio que estos ya se marchaban, comprendiendo entonces que no eran sus padres ni hermanos sino que habían sido contagiados
tratados como empleados, así que continuó solo con su hermano, quien a pesar de todo seguía tratándolo bien y siempre lo acompañaba, pero esto también terminó desapareciendo y ahora estaba completamente solo, por lo que le alegra haberlo encontrado y que sea como parte de su familia. Además le pide que si llega a morir debe convertirse en él para que lo recuerde para siempre. Luego quedaba dormido porque comió bastante y nuestro prota miraba como sus ojos se cerraban y descansaba. Luego de algunos segundos, les sorprende escuchar que Lin se alegraba al verlos allí, pero Gugu se escondía tras un árbol para que ella no viera su rostro, mientras que la chica confiesa que logró encontrarlos gracias a Mir, pero no entiende qué hace allí y que era hora de volver, aunque Gugu se negaba a hacerlo y ella le dice que Saki aceptó su error y que se disculparía, incluso le quitaría aquel órgano sin ningún problema, solo que debe volver. Pero Gugu aún se niega a hacerlo porque ya había tirado su máscara y eso significa que renunció a su humanidad para ser el monstruo que es completamente, aunque Lin lo anima porque lo necesitan en la casa ya que es de mucha ayuda y lo quieren bastante. Aunque en realidad ella vino porque hacía comida horripilante y ya extrañaban las buenas comidas. Así que se acercaba a Gugu y le quitaba la tela con la que se cubría, mientras que el chico asustado se cubre de nuevo sin entender por qué quiere ver su rostro, pero ella le dice que no le importaba ver su verdadero rostro ya que sigue siendo el mismo e incluso si es tan importante para él podría ir a buscarle su máscara. Pero nuestro prota se acercaba a Gugu porque parece que le duele el corazón cada vez que habla con Lin y el chico se avergüenza, pero Fushi le dice que entonces le ayudaría a solucionarlo y sale corriendo en búsqueda de aquella máscara, dejándolo solos, y Lin para animarlo le dice que le enseñará la herida que ella tiene, algo que siempre la avergüenza demasiado y le mostraba un pequeño rasguño en su brazo, lo que sorprendía a Gugu porque no es nada en comparación con lo que él tiene en su rostro e incluso le grita que era demasiado exagerada para llamar esto una gran herida, por lo que Lin se arrodilla llorando, pues es lo mismo que sus padres le dicen, ya que siempre la llaman una exagerada y la ven como un tipo de mascota, pues nunca ha podido tener un poco de libertad, ya que sus padres siempre le indican qué es lo que debe hacer y cómo debe vestir. Incluso a ella no le agradaba el color verde que le hacen usar todo el tiempo porque es el color de la familia, como tampoco tiene tiempo a solas porque siempre una criada la estaba siguiendo y todo tiene restricciones para ellas. Eso es algo que le molestaba porque quería demostrar que sí puede hacer algo por ella misma sin que un adulto estuviera siempre pendiente. Eso sorprendía a Gugu porque era demasiado exagerada y no valoraba los privilegios que tenía, pero Lin responde que no esperaba que entienda su situación porque igualmente si no hubiera nacido en aquella familia no tendría esa herida, pues alguien la empujó por la espalda y según cree pudo haber sido alguien que tenía problemas con su padre, y Gugu solo la llama demasiado tonta, pero cuando ella le reclama notaba que él estaba llorando. Entonces se sienta en silencio por unos segundos y le pregunta cómo él se hizo aquella herida en su rostro, pero Gugu solo responde que no le dirá nada y se avergüenza cuando ella pregunta si le gustaba, aunque al no recibir una respuesta Lin tiene una idea viendo algo que trajo al lugar, por lo que lo tomaba y le dice que le trajo una máscara para que la use ya que así podría ser el mismo de siempre, aunque Gugu se molesta porque es una simple bolsa, pero Lin le dice que igualmente no le importaba porque ella sin importar si es un humano o un monstruo le sigue pareciendo alguien interesante, por esto es que quiere conocerlo mucho más y aprender todo lo que pueda enseñarle, así que Gugu animándose utilizaba aquel objeto como máscara y se disculpa por lo que había dicho antes, pero ella le responde que eso no importaba porque ya había pasado y era momento de ir a buscar a Fushi porque este no regresaba. Nuestro prota por su parte llega hasta el campo arrastrando el olor de la máscara y cuando la encuentra escucha la voz de Kansa quien pregunta si le divertía ser humano, pero Fushi intenta golpearlo con varias frutas aunque solo escucha la voz que le advierte que este mundo tiene peligros que lo acechan y que lo atacarían en cualquier momento. Mientras tanto, Gugu caminaba por la plaza buscando a Fushi porque debería estar cerca buscando la máscara, y mientras lo hacen, un hombre sujetaba a Lin porque la había encontrado al fin y era hora de regresar a casa, sorprendiendo a Gugu cuando ella le dice que seguramente su padre contrató a aquel tipo para que la lleve a casa, y escuchaba como algunos rumoreaban que Lin se había escapado de nuevo, así que él decide ayudarla golpeando a aquel hombre para que suelte a Lin y juntos corrían alejándose de todos, llegando hasta una colina donde ya descansaban y Gugu
Gugu pregunta si se había escapado antes, algo que ella confirma, pero el chico seguía asombrado que lo hiciera solo por la forma en cómo sus padres la trataban. Además, comprende que ella usaba aquella máscara para que no la reconocieran y se la devuelve para que pueda usarla y que nadie la encuentre, agradeciéndole por habérsela prestado, pero ahora comprende un poco más sobre cómo es ella en realidad. Justo cuando Fushi aparece con la máscara de Gugu, quien se la pone de inmediato y les dice que deben regresar con Sake, aunque Lin creía que no pensaba en regresar y el chico confiesa que aún no lo perdonaba del todo, pero ha comprendido que los motivos que le molestaban no eran tan importantes y que hay cosas más valiosas, como el hecho que en aquel lugar Lin se siente segura y deben ir a reunirse con los ancianos lo más rápido posible. Unos minutos después, en el camino, se encuentran con la criada de Lin, quien reconoce a la chica a pesar de la máscara que lleva y le pide que vuelva a casa porque sus padres estaban muy preocupados, algo que ella niega, y es Gugu quien la toma de la mano para que corran por el bosque, aunque la criada los seguía y Gugu le pide que se encargue, algo que él hace transformándose en su aspecto de Marsh, consiguiendo distraer a la criada, ya que al ver una niña herida decide dejar que Lin se marche y tomaba a Fushi para comenzar a correr, pero mientras Gugu confiaba en que nuestro prota los alcanzaría pronto, escuchaban los gritos de la criada, algo que lo extraña y más cuando aquella mujer dice que había un monstruo, por lo que él decide investigar y le pide a Lin que siga hacia adelante, mientras que él comenzaba a avanzar en medio del bosque hasta encontrar un rastro de sangre y cerca estaba Fushi tirado en el suelo, pero no comprende por qué unos fragmentos salían del chico y al seguirlos notaba una figura en medio de los árboles que obtenía la forma de March. ¡Vamos a morir todos! Segundos después, aquel monstruo atacaba y nuestro prota, con su forma humana, protege a su amigo con una lanza, al tiempo que le pide que huya de aquel lugar, pues este monstruo comenzaba a levantar más raíces y como puede, Fushi logra detenerlas, usando al tiempo varias lanzas, pero Gugu recordaba lo que Pioran había mencionado sobre un monstruo en forma de árbol que los atacó en el bosque y sabe que se trata de aquel mismo ser, por lo que aún así se niega a abandonar a nuestro prota, ya que le ayudará y justo son rodeados por una esfera de raíces, así que Fushi toma a Gugu para luego obtener su forma de Oniguma y se liberaba de aquellas raíces. Además empezó a avanzar hacia el monstruo y Gugu, tomando una de las lanzas, la arrojaba, impactando directamente en la cabeza, lo que le alegraba, pero aquel ser con una raíz lo sujeta y luego lo arrojaba por los aires, lo que preocupaba bastante a Fushi, quien se distraía y era atravesado por el monstruo, perdiendo nuevamente su aspecto humano. Gugu, por su parte, vomitaba parte del licor en su órgano y escuchaba los ruidos de la pelea, pero también nota que el fuego se expandía cerca de una antorcha y comprende que este mismo licor se había incendiado con facilidad, algo increíble, pero le daba una idea, ya que tomaba la antorcha y corría en dirección de aquel monstruo, aprovechando que nuestro prota lo distraía para él entonces acercarse, y su plan era vomitar aún más para poder incendiarlo, aunque no conseguía hacerlo y no entendía el motivo, pero luego de varios intentos termina siendo salvado por Fushi antes que fuera impactado y este le reclama que debe marcharse, pero Gugu le dice que tiene un plan y debe darle al menos 5 minutos, mientras que nuestro prota le avisa que si volvía lo mordería y Gugu se negaba a dejarlo solo, pero sabe que debe ir rápidamente hasta la casa del anciano para reponer su órgano y así poder regresar, pero mientras caminaba sentía que su cuerpo empieza a ponerse extraño y con un mareo intenso. Aún así no se detiene porque debe salvar a Fushi y como puede logra avanzar a pesar de caerse varias veces, llegando hasta la casa del anciano y al abrir las puertas se asombra porque habían muchas personas allí, siendo Lin quien se alegra al verlo, mientras que aquel hombre lo reconoce como quien lo golpeó para llevarse a la chica. Entonces el padre de Lin pregunta qué le hizo a su hija y por qué se la llevó, mientras que ella les recuerda que había hecho todo por su cuenta, pero Gugu avanzaba sin hablarle a nadie más, ya que le exige al anciano que le diera la bebida más fuerte que tenga. Esto deja sorprendidos a todos, pero Gugu le decía a Sake que necesita volver a llenar su órgano y debe hacerlo pronto. Entonces Lin pregunta qué sucede porque actúa muy extraño. Además no venía con Fushi y Gugu les dice que este se encontraba en el bosque luchando, algo que Pioran comprende y le ordena a Sake que le diera lo que Gugu pide porque ella se encargaría de lo demás. Así que el anciano lo acepta, aunque se preocupa porque algo en el interior de Gugu puede estar mal y le causaría la muerte, pero él se niega a que se detenga, mientras que los padres de Lin le decían a la chica que deben ir.
reunirse, pero ella se niega a hacerlo y Pioran les dice que parece aún no entienden cuál ha sido su error, por lo que Gugu detenía al hombre para que no se lleve a Lin y este no entiende por qué la chica se rehúsa a vivir con ellos si hacen todo lo posible para que no cometa errores que luego lamentará, siendo esto lo que Lin les reclama porque quiere tener más libertad sin importar que cometa errores, algo que la madre cree entender porque debe estar molesta por el prometido que le consiguieron, lo cual hace reír a Gugu porque parece que ella ya tenía a alguien elegido y sale de la casa diciéndoles que no conoce a aquel tipo, pero si de algo estaba seguro era que nadie más amaba a Lin de lo que él puede hacerlo, dejando a todos impactados por esta confesión, y él se marchaba mientras que los padres le dicen a la chica que ellos también deben irse, pero antes de poder hacerlo era Pioran quien se interponía en la puerta mirándolos de manera desafiante. Gugu por su parte volvía al bosque llamando a nuestro prota, pero no escuchaba nada y se pregunta dónde estaría, aunque ve una figura que se elevaba sobre el bosque y por un momento cree que era Fushi, pero comprende que solo era aquel monstruo que había tomado el aspecto de oso y le reclama qué le había hecho a su amigo, aunque era atacado y como puede esquivaba las ramas, aunque nota que alcanzó a quemar una de las raíces con el fuego, lo cual enojaba al monstruo que lo atacaba con toda su ira, pero Gugu ya estaba preparado y liberando el licor de su interior creaba una ráfaga de fuego que impactaba en el monstruo. Incluso las llamas de fuego podían verse desde la distancia porque Lin y los demás miraban hacia el bosque y la chica se preocupaba, pero Gugu regurgitaba todo en su interior consiguiendo que el fuego devore por completo a aquel monstruo y lo reduzca a unas simples raíces quemadas en el suelo, mientras que Gugu caía desanimado porque no veía a nuestro prota por ninguna parte y llega a creer que fue devorado, algo que lo pone demasiado triste porque perdió a quien era como su familia y llora porque nunca había encontrado a alguien con quien se sintiera tan identificado. Pero entonces nota que desde las cenizas de aquel monstruo una estela de luz sale y esto se le hace algo similar, por lo que sigue la estela por unos metros viendo que bajaba hasta una roca en el suelo. Esto lo confunde porque no entiende qué estaba pasando y Kansa comenta que Fushi tenía mucha suerte, ya que había conseguido ayuda de alguien bastante inesperado, pero sabía que esto lo haría más fuerte y le daba un pequeño impulso para que nuestro prota recupere su forma de lobo, lo que alegra bastante a Gugu, quien al ver que Fushi estaba alerta le explica que había vencido al monstruo, así que nuestro prota lo muerde como le prometió, pero luego de jugar un poco le agradece por su ayuda. Luego de algunas horas regresan a casa donde todos se alegran demasiado al ver que seguían con vida y Gugu preparaba un banquete como celebración, emocionando a los ancianos porque nadie preparaba la comida como este chico lo hace, aunque Gugu le avisa a Saki que aún no le perdonaba por lo que hizo, pero sí le agradece porque igualmente le salvó la vida. Incluso la madre de Lin comenta impresionada a su esposo que aquel chico cocinaba mucho mejor que su chef y era algo sorprendente, pero Lin pregunta por Fushi y Gugu algo avergonzado le dice que le pidió que trajera algo de agua, así que no debe de tardar. Mientras tanto nuestro prota miraba a Kansa, quien le decía que lo mejor es que se marche de este lugar, algo que Fushi no entiende, pero Kansa le explica que los Knockers, como decidió llamar a aquellos monstruos, estaban planeando la destrucción de este mundo. Por este motivo debe hacerse más fuerte, ya que esta vez consiguió ganar, pero aquellos monstruos aprenden muy rápido y nuevamente vendrían por él para eliminarlo, así que si no quiere convertirse en musgo o piedra debe fortalecerse. Aunque Fushi responde que igualmente Gugu estaba allí para ayudarlo y era bastante fuerte, además lo necesitaba, y aunque Kansa sabe que esto era una opción, no es lo que más le recomienda, porque entonces vería el final con sus propios ojos, justo cuando Gugu llamaba a nuestro prota porque no entiende qué hace hablando solo, asombrando a Fushi porque no puede ver a Kansa, así que seguía a Gugu hasta la casa viendo cómo aquel ser desaparecía. Unas horas después, Lin se despide de Gugu porque sus padres no se marcharían hasta que ella acepte irse, por lo que ya había aprendido a lidiar con la situación gracias al esfuerzo que vio en Gugu, el cual se alegra porque pudo ser de ayuda y un rato más tarde ya se despiden, aunque Gugu caía al suelo cuando escuchaba que Lin lo llamaba directamente por su nombre, mientras que nuestro prota le pide que le enseñe a cocinar. 4 años después, Gugu atendía a algunos clientes que halagaban el sabor de aquellas bebidas y también lo mucho que él había cambiado. Incluso Gugu lo sabe porque ahora es más fuerte y ayuda mucho más a Sake, pero esto es algo que ha conseguido con mucho esfuerzo durante todos los días y con ejercicio constante, mientras que Lin llegaba luego de escaparse nuevamente de casa porque supo que a Fushi le interesaba la costura, así que trajo algunas cosas. Entonces Gugu la guía hasta el comedor donde ya estaba la comida que nuestro prota había preparado, aunque
Pioran dice que este se había ido a lavar el rostro y nuestro prota estaba mirando asombrado que tenía pelos en el mentón, y cuando Gugu lo nota lo felicita porque se estaba convirtiendo en un adulto. Así que todos se reunían para disfrutar con felicidad la comida que Fushi preparó. Luego de unos días, nuestro prota está aprendiendo a tejer junto a Lin, quien lo invita para que él acompañe a su fiesta de 16 años, lo que Fushi acepta sin problema y ella se alegra esperando que también vaya Gugu, mientras que Kanza comenta que Fushi lleva 4 años sin transformarse y por este mismo motivo su cuerpo ha comenzado a seguir el paso de aquel tiempo, teniendo las transformaciones normales de su crecimiento, y sabe que Fushi lo hace porque quiere vivir al igual que todos los demás. Incluso dejó de crear objetos y sigue pensando que eso es una pérdida de tiempo para todo lo que podría hacer, porque puede aprovecharlo para otras mejores cosas que solo recibir unas simples heridas leves y estímulos que no son nada importantes. Pero nuestro prota disfruta cada día y continúa hablando con Lin sobre los gustos de Gugu, ignorando que se pinchó con la aguja, y comenta que a su amigo le gustan bastante los cangrejos, mientras que Lin se pregunta si a Gugu le gustará que le regale una camisa, y Fushi le dice que seguramente Gugu será feliz con cualquier regalo que le dé. Pero luego de unos minutos, Lin le dice que cuando cumpla los 16 sus padres esperan que se case con su prometido, algo que ella no quiere hacer porque no espera tener la misma vida que sus padres, aunque nota que Fushi no entiende de lo que habla y le explica que para casarse debe sentir por lo menos amor, pero no conoce a aquel prometido que sus padres eligieron y prefiere elegir a alguien con quien se sienta bien. Por esto espera presentarles en su fiesta un novio a sus padres y que le permitan casarse con él, asombrando a nuestro prota, ya que por la forma en cómo habla le recuerda mucho a Gugu cuando habla sobre ella, y se pregunta si acaso eso es amor. Pero cuando se lo pregunta a Lin, ella esquiva la pregunta mostrando que tejió una máscara en forma de cangrejo de río, y nuestro prota le enseña que también hizo algo para el abuelo. Así que continúan hablando bastante divertidos mientras que Gugu mira desde afuera, pero escucha que lo llaman y mira asombrado que se trata de su hermano. Al mismo tiempo, nuestro prota le pregunta a Lin si no piensa pedirle a Gugu que se case con ella, porque es más que claro que estaba enamorado y seguramente si se lo pide, él aceptaría con gusto. Pero en ese mismo momento, Sake entra en la casa y nuestro prota le enseña su regalo, alegrando al anciano, y Lin dice que irá a darle su regalo a Gugu, pero Sake le avisa que al parecer está algo ocupado, ya que justo Shin le pregunta a su hermano cómo ha estado, pues no lo ha visto en un largo tiempo y tampoco entiende por qué usa esa máscara. Pero luego de varias preguntas, Gugu le pregunta a qué vino o si acaso piensa aceptar que es una escoria, lo que Shin lamenta porque entiende su molestia, y Gugu le recuerda que lo abandonó y se marchó, pero Shin le dice que no estaba en sus cabales en aquel momento y ahora ya lo entendió todo. Incluso le enseña el anillo que aquel día le entregó y Gugu lo tira al suelo, pero Shin lo recoge con cuidado, explicando que desde aquel día entendió que debería cambiar, por lo que se esforzó y ahora tiene un taller de herramientas y su vida ha mejorado, aunque todavía le falta para conseguir aquella mansión como soñaron, pero espera venir a arreglar las cosas, porque aquel sueño siempre fue de los dos y quiere que empiecen nuevamente como antes, volver a ser hermanos y vivir juntos. Pero Gugu se niega porque admite que fue una desgracia todo lo que tuvo que vivir, pero eso mismo es lo que lo hizo ser fuerte y no cambiaría por nada al abuelo que le salvó la vida ni a los consejos sabios de Pioran, como tampoco puede dejar de lado a Lin y mucho menos a su hermano menor Fushi, así que le ordena a Shin que no vuelva a robarle de su tiempo, y aquel chico se disculpa, prometiendo que siempre estaría para ayudarlo, y Gugu se marcha sin decir nada más, mientras que Shin se lamenta, pero es lo único que puede hacer para demostrar que sigue siendo su hermano. Luego de algunos minutos, Shin llega hasta el local y se disculpa con todos por lo que sucedió, pero le entrega el anillo a Sake pidiendo que se lo devuelvan a Gugu y luego se retira, mientras que Lin se acerca curiosa y reconoce de inmediato aquel anillo, por lo que recuerda el día en que su padre se lo dio y cómo en el mercado del pueblo siempre veía a aquel niño trabajador, pero cuando su mascota se escapó y fue aquel mismo chico quien se la entregó, decidió recompensarlo con ese anillo, sorprendida porque aquel chico era Gugu y decide ir ella personalmente a entregárselo, así que sale emocionada y encuentra a Gugu tumbado en el suelo y ya dormido, algo que le parece bastante tierno, y luego de mirarlo por unos segundos decide ponerle el anillo. ¡Ey, pero espérate que los dedos no son de goma!
causando que el dolor despierte al chico y pregunta qué sucede, pero Lin no resiste más y le confiesa que sus padres planean casarla luego de su cumpleaños, por lo que si es verdad que es el hombre que más la ama, debe cortejarla, y Gugu queda impactado porque no entiende el por qué se lo dice. Entonces Lin le recuerda que él ya lo dijo antes y luego le avisa que falta un mes para su cumpleaños, justo cuando Sake llega explicándole al chico que esos son los efectos de la bebida, pues le hacen olvidar cosas como la declaración de aquel día, por lo que ahora está en un problema, pero al menos le tiene una buena noticia, porque lo lleva hasta el taller y le enseña una máscara que construyó durante todo un año, pues recuerda aquellos monstruos que los atacaron, y con esta máscara podrá expulsar fuego sin necesidad de madera, ya que al cerrarla con fuerza enciende una pequeña yesca, y Gugu lo comprueba emocionándose, agradeciéndole mucho a Sake por tan increíble detalle. Luego de varios días, Gugu llama a nuestro prota porque deben ir al cumpleaños de Lin, y Sake sale deseándoles lo mejor, incluso se despide con unas palabras cariñosas que sorprenden a Gugu, pero este luego se marcha junto a nuestro prota prometiendo volver pronto, y Piora no comprende por qué Sake está llorando. Entonces el anciano le confiesa que le pone sentimental ver lo mucho que Gugu ha crecido y le duele saber que un día partirá, pero quiere que Gugu tenga una gran vida con muchas metas cumplidas y siendo un gran hombre, pero se pone triste al pensar que puede que no llegue a estar vivo para ver todo lo que pueda conseguir aquel chico, ya que es como su nieto de sangre. Algunos minutos después, nuestro prota camina por el pueblo y Gugu decide llevarle a Lin un obsequio, y al ver unas flores moradas le compra una, recordando aquel día que la salvó y que ella estaba interesada por esas mismas flores, así que siguen avanzando hasta la mansión de la chica, que los deja asombrados. Además, notan que hay un banquete y sin dudarlo, Gugu comienza a servir comida bastante emocionado, mientras que Fushi nota que los están mirando extraño las personas a su alrededor, y Gugu comenta que al parecer Lin tiene muchos amigos, pero para ellos dos solo tienen una amiga, que es ella, y justo Lin aparece alegre al saberlo, mientras que Fushi comenta que el anciano le dio una nueva máscara a su amigo, y Lin la observa con detenimiento, asombrada por la calidad, aunque se avergüenza al notar la cercanía, y Gugu aprovecha para comentar algo sobre el otro día, pero Lin se avergüenza demasiado al recordarlo porque esperaba no haberlo incomodado con lo que dijo, y cambia la conversación hablando sobre las verduras que nuestro prota lleva como obsequio, pero Fushi le pide a Gugu que le dé su regalo y este le entrega la flor, asombrando a todos e incluso a Lin, quien pregunta por qué la eligió, y Gugu confiesa que pensó le gustaría por el color morado, pero la criada dice sorprendida que aquella es la flor que Lin sostenía cuando fue herida, y esto solo le traerá malos recuerdos de lo que sucedió ese día, asustando a Gugu, pero Lin le dice que no sucede nada y espera que disfruten de la fiesta, dejando más preocupado a Gugu, mientras que la chica se aleja de todos recordando aquel día, porque luego de aquel incidente nunca más volvió a ver aquellas flores, por lo que le dice a su madre que debe conservarla, mientras que uno de los invitados molesto le ordena a Gugu que se quite la máscara porque es una falta de respeto, pero Gugu lo niega y aquel chico comienza a forcejear intentando quitarle la máscara y termina haciéndolo caer en la fuente, lo que llama la atención de Lin al escuchar el alboroto y corre hacia Gugu preguntando qué sucedió, pero el otro chico miente diciendo que se cayó solo y Lin le lleva una toalla para que se seque. Además le dice divertida que con aquella máscara será difícil que le pueda dar un beso a alguien, y justo la criada le avisa que su padre la llama, por lo que Lin le pide que termine de secarse para que no se enferme, y al llegar donde su padre se asombra porque le presentan a su prometido, dejándola algo decepcionada mientras mira su bella flor. Algunos minutos después, Gugu mira a la distancia como aquel chico habla a lo lejos con Lin, así que decepcionado le dice a Fushi que deben irse, y nuestro prota no lo entiende porque quiere seguir comiendo, pero Gugu le explica que ya Lin no volvería a estar con ellos y deben olvidarla porque estas son las reglas, pero Fushi se niega a aceptarlo y Gugu se marcha esperando verlo pronto en la salida. Luego de unos minutos, Lin corre hacia el jardín y le pregunta a Gugu si ya planea irse, pues no quiere ser intensa, pero todavía tiene una duda y quiere saber cómo se produjo su herida. Entonces Gugu le dice que esto fue porque cayó por un barranco y según Sake un tronco le aplastaba la cabeza, asombrando a Lin y pregunta cómo fue que sucedió, por lo que Gugu toma valor y le explica que un tronco rodaba por una colina y alguien estaba en peligro, así que intentó gritarle para que se moviera, pero como no lo escuchó, entonces terminó
saltando contra el tronco, sorprendiendo a Lin porque fue un acto heroico y más al saber que aquella persona sí se salvó. Pero Gugu le confiesa que no lo dijo antes porque esta misma persona que salvó recibió una herida menor en el brazo que la acomplejó y la hace sentir mal, dejando impactada a Lin, pues ahora lo entiende y comienza a preguntar si acaso era una tarde hermosa y esta persona sostenía casualmente una flor morada, lo que Gugu confirma y Lin se acerca totalmente emocionada porque entonces está ante su salvador. Pero en ese mismo instante el suelo se rasga y Gugu empuja a Lin para que se aleje mientras que él comienza a caer por el acantilado, al mismo tiempo que nuestro prota escucha que Kanza le avisa que un knocker apareció. Además, Kanza le avisa que el núcleo está debajo de la mansión y todo el lugar será destruido, por lo que nuestro prota, al notar que todo comienza a temblar, le ordena a todos que huyan del lugar y corre salvando a la mascota de Lin. Luego se transforma en su forma de oso y les habla para que aprovechen y huyan, ya que él sostendría el techo, pero todos en el lugar corren llenos de miedo y Gugu por su parte se sostiene como puede de unas raíces, aunque le asombra ver que estas parecen estar con vida e incluso una de ellas lo pincha. Pero mira que algunas personas le acercan una cuerda de tela y con esto consigue volver a subir, tranquilizando a Lin pues pensó que lo perdería y Gugu pregunta qué es lo que sucede. Así que cuando le avisan que la mansión está derrumbándose se imagina lo peor y sale corriendo, viendo cómo Fushi sostiene como puede la mansión y al mismo tiempo se disculpa porque todo esto fue por su culpa, pero le señala a una pareja que está herida y pide que los ayude porque ya no les queda tiempo. Así que algunos segundos después Gugu logra salir antes que todo se derrumbe y Lin corre preocupada hacia sus padres, pero Gugu se levanta para ir a la mansión y ella intenta detenerlo porque quiere confesarle algo, pero Gugu la aparta porque tiene que hacerlo y entre las ruinas comienza a llamar a Fushi, quien sale desde los escombros asombrando al chico porque tiene el aspecto de hace varios años, pero además miran cómo desde los restos sale aquel knocker con el aspecto de oso, por lo que se alejan y Gugu decide atacarlo porque ya no le tiene miedo, pero al hacerlo nuestro prota le dice asombrado que ya no es como la última vez porque tiene una coraza de piedra, así que el fuego no parece hacerle nada. Además, un golpe del knocker crea una grieta y comienzan a caer al vacío, por lo que Fushi crea una lanza con la que detienen su caída y viendo que hay unos pinchos abajo, pero además Gugu reconoce las raíces de las paredes que comienzan a cerrarse, por lo que nuestro prota cambia la forma de marcha y logra subir para luego sacar a Gugu, aunque le dice asustado que no sabe cómo vencer a aquel monstruo y su compañero lo tranquiliza porque debe tener entrañas, así que deben encontrarlas bajo aquella capa de piedras y primero deben subir al costado del monstruo, por lo que nuestro prota alterna entre sus formas consiguiendo llegar hasta el lomo del knocker donde Gugu nota una pequeña grieta y entonces le pide que le dé algunas lanzas y luego de forcejar un poco encuentra las entrañas del knocker, por lo que escupe fuego al interior de aquel monstruo y hace que varias extremidades exploten, sorprendiéndolo porque sí funcionó y miran como una raíz se clava contra un muro. Además, un tumulto avanza y Gugu dice que es el núcleo, por lo que nuestro prota se abalanza para cortarlo pero no logra alcanzarlo porque la forma de aquel oso desaparece y caen al suelo, pero Gugu lo anima porque lograron hacer huir a este monstruo y significa que tienen bastante poder como para ahuyentarlo, así que nuestro prota le agradece porque a pesar de que es inmortal no es tan inteligente y justo en ese instante un brazo gigante de piedra lo aplasta, dejando en shock a Gugu al ver los restos de sangre y grita buscando a nuestro prota, pero cuando el brazo está por impactarlo es Lin quien lo empuja y consigue salvarlo, alegrándose porque llegó justo a tiempo, mientras que Gugu no entiende qué es lo que hace allí, pero ella le dice que tiene muchas preguntas y confesiones, pero por ahora lo importante es salir con vida, así que le pide que la siga, aunque Gugu se gira viendo los restos de sangre y no entiende qué sucedió con nuestro prota, pero todo comienza a temblar y entonces tratan de correr para salir de allí, mientras que unos escombros gigantes empiezan a caer creando una gran nube de polvo que hasta Sake es capaz de verla a la distancia, pero nuestro prota a los pocos minutos logra salir nuevamente a la superficie y busca a Gugu, pero aquel knocker lo ataca y consigue lanzarlo contra unos escombros, aunque Fushi se sorprende porque está sintiendo un dolor que no es el suyo, al mismo tiempo que los padres de Lin no saben dónde está su hija y es Gugu quien pregunta a la chica si se encuentra bien, a pesar
pensar que está soportando con su cuerpo todos los escombros sobre ellos y Lin supone que eso debe pesar demasiado, pero Gugu le dice que esto no es nada, así que solo deben esperar a que llegue la ayuda. Además, intenta cambiar el tema para que ella no se preocupe y le promete que luego le comprará otra de aquellas flores porque parece que esta se maltrató un poco, pero Lin responde que en cambio prefiere que vayan a recoger algunas de estas flores los dos juntos en el lugar que ya conocen, emocionando a Gugu, y decide abrir su máscara mostrando su rostro y sus heridas. Además, confiesa que la ama y Lin, emocionada y llorando, responde que ella también siente lo mismo y se levanta dándole un cálido beso, olvidando todo lo que pasa a su alrededor y disfrutando de aquel bello instante. Pero a los pocos segundos nuestro prota cae al suelo desconsolado, sintiendo la pérdida de su más grande amigo, por lo que no puede evitar que su cuerpo se transforme y adquiere la forma de Gugu, aunque se niega a aceptarlo y dispara ráfagas de fuego contra aquel knocker, ya que Gugu debe seguir con vida y se desahoga escupiendo fuego sin descanso hasta que es golpeado y lanzado hacia el mar, mientras que el knocker también se abalanza a atacarlo. Y allí en medio del agua nuestro prota mira que el monstruo comienza a explotar. Esto debido al calor que acumula en su cuerpo de piedra y el choque de temperatura al caer al agua hace que explote, dejando el núcleo descubierto, que salta al agua y comienza a escapar, por lo que Kanza le dice que iría al oeste y debe atraparlo, pero nuestro prota comienza a subir nuevamente hasta los escombros luego de escuchar todos los gritos de las personas, sin importarle que aquel monstruo se llevó una parte de su ser, ya que mira desconsolado cómo logran sacar con vida a Lin mientras que el cuerpo de Gugu está allí tirado sin vida. Incluso Shin llega corriendo desesperado y llora de dolor al ver a su hermano allí tirado, por lo que ante la mirada de todos lo carga y se lo lleva. Unos minutos después, Gugu despierta sorprendido porque su hermano lo está llevando y luego se reúnen con Sake y Pioran, quienes lo felicitan porque se ve increíble con sus heridas ya curadas, y Gugu emocionado mira que incluso Lin llega porque tienen una promesa por cumplir, así que camina junto a ellos, pero empieza a sentir que algo está mal, por lo que se gira y nota que todo fue un espejismo, porque ese es el sueño que siempre anheló, y ahora mira cómo nuestro prota junto con Shin le dan la noticia de su muerte a Sake, quien llora desconsolado, y Gugu intenta abrazarlos para darles fuerzas porque ahora ya no podrá acompañarlos. Luego de unos días, nuestro prota le dice a Sake que debe irse porque aquel monstruo lo busca a él y no quiere que nadie más muera por su culpa. Además sabe que Shin decidió ayudarlos en la torre y sabe que ellos dos así estarán bien. Al tiempo que Shin, luego de ayudar, recibe algunos panecillos que le va a dar a su hermano porque donde sea que esté debe tener bastante hambre. Pero nuestro prota mira hacia el horizonte sintiendo la presencia de Gugu a su lado y este conoce al mismo tiempo el espíritu de March. Pero nuestro prota mira impresionado que Lin corre hacia la torre y se asusta porque no puede presentarse con este aspecto nuevamente tan joven, así que en el último segundo se transforma en Gugu y Lin emocionada lo abraza porque ve que está bien, mientras que nuestro prota aún en shock no sabe por qué tiene este poder y ahora no entiende si es algo bueno, pero Lin pregunta por Fushi y nuestro prota le miente diciéndole que murió, dejando en shock a Lin, y entonces la lleva hasta la tumba de Gugu, por lo que Lin llora pues fue un gran amigo y compañero valiente con el cual compartió demasiado. Justo cuando Sake y Pioran llegan entendiéndolo todo y le dicen que debe ir por las compras, pero Lin se levanta pues lo acompañaría, mientras que los ancianos confiesan que Gugu puede hacerlo solo, así que Lin le dice que entonces deben reunirse donde acordaron para ver las flores y ella se adelantará. Entonces lo espera allí y antes de irse le ofrece el anillo que Shin le entregó, pero nuestro prota le pide que lo conserve para que así lo siga recordando y Lin acepta feliz, mientras que Fushi toma las cosas que Sake le da y se despide por última vez de ellos. Unas horas después, cuando cae la noche, el padre de Lin llega hasta el campo de flores preocupado porque no sabía dónde estaba, pero Lin le dice que no piensa casarse porque ya está enamorada de alguien, aunque una lágrima cae por su mejilla porque ahora entiende que no podrá presentárselo, pues está segura que ya no está con ellos.
Luego de unos días, nuestro prota continúa avanzando, aunque se pregunta por qué es lo que es, ya que sigue sin entender el propósito de su vida y se culpa por la muerte de Gugu. Así que continúa intentando procesar todos estos nuevos sentimientos y dudas que hay en su interior, hasta que en un momento decide llamar a Kanza, y esto asombra a aquel hombre porque es la primera vez que lo llama, pero nuestro prota pregunta qué es y, lo más importante, qué es lo que debería hacer, por lo que Kanza le explica que es un dispositivo de almacenamiento de información que usa aquellos datos para salvar a este mundo, y en teoría es como su padre al ser su creador, pero Fushi lo niega porque tuvo otra madre, aunque no logra recordarla, pues aquel knocker se llevó sus recuerdos, pero pregunta por qué Gugu tuvo que morir, y Kanza le dice que esto es algo complejo de explicar, pero le alegra que ya comience a cuestionarse cosas, pues todas las cosas en este mundo mueren en su tiempo, y por eso él es alguien especial, porque es inmortal, y justamente aquel poder es el que los knockers quieren, pero nuestro prota supone que si deja de ser tan especial, entonces ya no lo perseguirán, y pensando en esto se transforma en una fruta, pero Kanza usa su poder para devolverlo a la forma anterior, explicando que cambiar de apariencia no significa dejar de ser el mismo. Además, si los knockers lo llegan a ver en esta forma, lo aprovecharían y debe evitarlo, porque si sigue perdiendo recipientes terminará convirtiéndose en una esfera sin nada, y aunque en su caso no es que le importe, pero supone que a él sí le importa bastante, y nuestro prota pregunta por qué no los elimina con su poder si es tan fuerte, pero Kanza le dice que solo puede controlar el cuerpo que tiene, más no su mente. Además, su vida no será tan abundante y en algún punto dejará de existir, por esto espera que sea Fushi quien logre salvar este mundo de aquellos seres, y nuestro prota furioso intenta golpearlo, pero Kanza lo hace volver a su aspecto de lobo, y Fushi le avisa que ya no le interesa nada, ni siquiera proteger a nadie, porque luego de la muerte de Gugu se niega a hacer algo y Kanza no está tan seguro, justo cuando nuestro prota reconoce un olor familiar y corre hacia un camino viendo que Pyoran está allí, así que asombrado pregunta por qué vino, y ella confiesa que entendió no hizo nada por él en estos 4 años, así que debe saldar su deuda, y ya habló con todos y entendieron su partida. Incluso Lin comprendió la verdad sobre Gugu y solo le deseó lo mejor en su viaje, pero nuestro prota vuelve a su forma humana y le pide que se marche, porque ella sabe los monstruos que lo persiguen y no quiere que nadie más muera, mientras que Pyoran se niega e incluso pelean un poco porque nuestro prota quiere llevársela a la torre, mientras que la anciana dice que quiere ayudarlo y ser su bastón en el poco tiempo de vida que le queda, molestando más a Fushi porque no quiere volver a llorar por nadie más, pero sabe que no puede convencerla, así que al final acepta que lo acompañe, y durante algunos días se niega a hablarle mucho o aceptar las comidas que le da, mientras que Pyoran sigue cuidándolo como si fuera su hijo, y al final nuestro prota le pide a la anciana que le prometa que no morirá. Después de avanzar por un rato, llegan hasta un pueblo y Pyoran, emocionada, va de inmediato a comer algo, disfrutando cada pedazo de comida que le sirven, y Fushi en cambio le pide que se alejen de allí, porque un knocker puede aparecer en el pueblo y esto sería algo malo, pero al ver que Pyoran no deja de comer, decide ir a la salida del pueblo y pregunta a Kanza qué tan lejos están los knockers, por lo que este le informa que estaban a 6 kilómetros y no los ha sentido moverse desde que se enterraron bajo tierra, y Fushi pregunta cómo es que puede saberlo. Entonces Kanza le explica que son como pequeños insectos molestos que puedes sentir cuando eclosionan y se mueven por la tierra, pero justo Pyoran llega algo confundida al ver que Fushi habla solo y le entrega algo para que coma. Unos minutos después, nuestro prota le habla sobre Kanza a Pyoran y la anciana pregunta qué planea hacer con los knockers, por lo que Fushi sabe que si llegan a aparecer solo él puede salvar a Pyoran y comprende que en su estado actual no puede hacer nada importante para salvarla, pero Pyoran le avisa que no espera que la proteja porque ella sí disfruta de su vida al límite, y al siguiente día ya llegan hasta un árbol de frutas donde Pyoran le pide que le consiga una, pero Fushi hace aparecer una de su mano y la anciana se niega a aceptarla porque prefiere las que son del árbol, aunque nuestro prota no consigue escalar y Pyoran le dice que es más fácil si lo hace con la forma de Marsh, pero Fushi no sabe a qué se refiere y Pyoran no entiende cómo es que pudo olvidarla, así que intenta hacer que lo recuerde, mientras que nuestro prota siente un leve dolor porque es cierto que podía trepar pero no recuerda cómo. Además sabe que hubo alguien importante en su vida pero parece que lo perdió, y por más que intenta recordarla solo ve una silueta en blanco que no le sirve de nada, mientras que Kanza lo lamenta porque es bastante difícil que recuerde algo que le arrebataron, pero al menos sabe que esto lo animará a superarse.
Esa misma noche, Pioran entiende que cuando un knocker le arrebata su aspecto, también se lleva sus recuerdos, algo bastante impresionante, y para ella es como si fuera una segunda muerte, porque se dice que alguien muere de verdad cuando ya nadie los recuerda, y nuestro prota promete que se hará más fuerte para que ellos nunca sean olvidados. Al siguiente día, nuestro prota comienza a pensar en qué hacer para hacerse más fuerte, porque recuerda los consejos de Gugu y sabe que puede hacer que su cuerpo reaccione a estímulos y crear objetos como piedras, aunque los animales no pueden crearlos si todavía siguen con vida, y Pioran, emocionado al ver un cangrejo, decide prepararlo para la cena, pero Fushi se muestra incómodo y confiesa que puede sentir las emociones cercanas como el dolor o sufrimiento de ese animal, asombrando a Pioran, mientras que nuestro prota confiesa que era por eso que Gugu siempre se encargaba de preparar los animales, pero una vez la comida está lista, ya nuestro prota comprueba que solo puede hacer aparecer el cuerpo inerte del cangrejo. Incluso sabe que podía recrear también el cuerpo sin vida de Gugu, pero habla con Pioran porque ella pregunta cómo es que él venció el último knocker, así que Fushi le dice que no lo sabe exactamente porque solo lo vio explotar cuando cayó al agua, y al explicar con detalles, Pioran entiende que fue por la reacción térmica, aunque no es tan fácil tener agua y fuego en todas partes y debe tener bastante versatilidad. Así que se le ocurre algo, porque enseña que en su mapa está el territorio de Sarnain, un lugar donde abundan los animales y muy pocos lo frecuentan, por lo que podría practicar todo lo que quiera, aunque Fushi se preocupa porque debe viajar en barco y puede que allí aparezca un knocker, pero Pioran le responde que no puede vivir toda la vida preocupado por estos monstruos. Unos días después llegan hasta un puerto y miran allí los barcos, pero una chica les informa que ya no quedan más puestos en el barco que piensan abordar y los guía al siguiente, avisando que ella se encargaría de todo el equipaje y guía a Pioran hacia el sector de las mujeres, extrañando a la anciana porque no es tan común que los dividan, y nuestro prota es llevado por un chico hasta una celda donde ve que hay bastantes personas que están gritando y pidiendo ayuda, pero el hombre de antes les ordena que extiendan sus manos y comienza a marcarlos, asustando a Fushi porque es un dolor bastante fuerte y consigue sanarse rápidamente, pero le asusta pensar cómo está Pioran, y el hombre en cambio les avisa a todos ellos que ahora son prisioneros y serán llevados al lugar que se merecen, el paraíso del más allá, conocido como Yananda. Luego de algunas horas, nuestro prota camina amarrado y vendado sin entender dónde se encuentra, pero uno de los supervisores no comprende por qué nuestro prota no tiene una marca, y la chica de antes se disculpa pues fue su error, así que se lo lleva ya que se encargaría, y nuestro prota luego de alejarse se quita la venda preguntándole dónde está Pioran, pero la chica responde que no lo sabe porque seguramente ya está encarcelada, y promete que igualmente al final todos terminarán sonriendo en este lugar, aunque no sabe si es por alegría o porque sus mentes no resisten mucho más. Pero nuestro prota en este momento sale corriendo y escapa usando su forma de lobo, logrando percibir el olor de Pioran, aunque mira que hay un muro bastante alto el cual debe escalar, y entonces hace aparecer lanzas para empezar a escalar, aunque luego de subir bastantes metros resbala y cae al suelo. Algunos minutos después se regenera, pero unos chicos que estaban allí quedan impactados con lo que vieron, sorprendiendo también a nuestro prota porque lo vieron en ese estado, y entonces tiene una idea al ver a un búho cerca, por lo que le pide el arco a uno de los chicos e intenta atacar el ave para tomar su forma, pero los chicos no se lo permiten porque confiesan que esa ave es una compañera suya, y nuestro prota termina entregando el arco, no sin antes identificar su forma y textura, por lo que planea marcharse, y los chicos le avisan que si lo hace terminará siendo el juguete de alguien, pero Fushi pregunta qué necesita para poder subir hasta lo más alto del muro, aunque ninguno de los chicos sabe cómo puede conseguirlo, y Tonari es quien le habla porque si llega a encontrar a esa tal Pioran todavía no puede salir de allí, porque esta es una isla para prisioneros y todos aquellos que tengan la marca no pueden salir tan fácilmente, aunque se lamenta porque elegirlos a ellos fue un error, y Fushi molesto le reclama que ella lo hizo con esa intención, pero Tonari responde que como compensación le explicará cuál es la única forma real de salir de este lugar, ya que si quiere hacerlo debe vencer a todos sus oponentes en la arena de combate. Luego de unas horas, nuestro prota llega al lugar de inscripción y Tonari le explica que el ganador del evento obtiene los derechos completos de la isla y se convierte en su rey, por lo que de esta manera puede mantener con vida a su compañera, y nuestro prota acepta, mientras que Tonari le desea suerte, aunque Fushi aún no sabe qué es lo que debe hacer, por lo que luego de la inscripción pregunta a uno de los hombres qué se supone que hagan, pero solo recibe una mirada de odio, así que escucha como un hombre con un megáfono avisa que hace poco murió el último rey, por lo que
que darán inicio a la ceremonia para elegir el nuevo sucesor, así que se permite todo tipo de armas y el último en quedar en pie en la fase de grupos pasará a la siguiente ronda, ilusionando a Fushi porque eso significa que puede ganar, ya que solo debe seguir con vida y segundos después termina debajo de la estampida de personas, porque todos aquellos hombres se lanzan al ataque y a ejecutar a quien sea que se atraviese en su camino, horrorizando a Fushi, ya que al levantar su mirada nota la escena sangrienta en el campo de batalla y los guerreros no se detienen por nada, quedando solo un hombre que levanta la cabeza del último en la arena y todos lo celebran, pero Tonari grita porque aún queda un participante más y todos dirigen su mirada hacia la entrada, donde nuestro prota aún sigue bastante impactado, pero el otro guerrero, algo molesto porque nuestro prota interrumpió su momento de fama, lanza un hacha impactando directamente en Fushi, así que todos celebran la puntería del guerrero, aunque lentamente sus gritos se detienen porque nuestro prota no cae al suelo, sino que sigue moviéndose, aunque en su mente se pregunta qué debe hacer, porque aún recuerda el consejo de Sake, ya que no debe revelar sus poderes o podría estar en problemas, pero también sabe que no puede morir porque si no Pioran no sería liberada, y el guerrero molesto se acerca atravesándole varias espadas y lanzas por todo el cuerpo, dejando en shock a los espectadores porque a pesar de las heridas nuestro prota no cae al suelo y se mantiene firme. Incluso el guerrero, horrorizado al ver esta escena, decide tirarse al suelo fingiendo estar demasiado débil y Fushi, al ser el último en pie, es dado como el ganador. Después de un rato, nuestro prota camina fuera del coliseo y Tonari lo felicita porque todos quedaron asombrados con su espectáculo y nuestro prota la mira todavía desconfiando en ella. Luego de unos minutos, Fushi termina rodeado de personas que lo halagan y celebran su victoria, con decirles que hasta una mamá luchona intenta que se case con ella. No, ni mer. Pero Tonari interrumpe avisando que si quieren hablar con Fushi, entonces deben pagar 2 monedas de plata y solo los primeros 100 podrán hacerlo, aunque un guerrero se molesta y una compañera del grupo se encarga de dormirlo, porque avisa que Tonari fue la primera en descubrir a este chico y es a ella quien le pertenece, por lo que deben seguir sus reglas y nuestro prota todavía no lo entiende, por lo que Tonari le explica que muchos ahora quieren acercársele para ganarse su buena voluntad porque lo ven como un candidato serio a ser el rey de la ciudad, ya que normalmente los reyes mueren en las primeras semanas, pero si él es inmortal tienen esperanzas de que todo cambie. Por esto ella y su grupo serán los intermediarios para ayudarlo a cambio de un 80% de las ganancias, pero justo el compañero de Tonari pregunta qué fue lo que hizo porque no era parte del acuerdo que lo llevara al coliseo, aunque ella confiesa que hizo un hallazgo increíble y todos podrán salir de la isla si las cosas salen como planea, así que solo debe darle algo de tiempo y lo cumplirá, pero Fushi se levanta para irse y Tonari le dice que no debe deambular solo porque es peligroso, así que lo acompaña junto a su grupo y cada uno de ellos comienza a presentarse, pero Fushi sigue sin entender por qué lo persiguen y Tonari le dice que debe estar aburrido, así que le enseñará en la ciudad, explicando que en el centro de la ciudad está el coliseo y a unos extremos 3 iglesias, que en su momento controlaban todo pero ahora solo son una fachada, porque hace mucho tiempo esta isla era un lugar donde llegaban los presos, pero la población se salió de control y al final la dejaron completamente sola y sin vigilancia, así que los presos crearon un lugar donde vivir y con sus propias reglas, aunque para traer recursos es necesario conseguir más mano de obra y por esto van hasta los muelles a traer más criminales, asombrando a nuestro prota porque incluso tienen campos de cosechas y se asusta al ver unas figuras colgando, pero los chicos explican que aquí se paga con la vida cualquier acto que vaya en contra de las reglas y debe acostumbrarse, pero Fushi mira que ella tiene una marca diferente a los demás y Tonari le explica que esa es la marca de los familiares de los presos, porque los que sí son criminales tienen una marca con un círculo y nuestro prota pregunta por qué están libres y se supone que le dijo que Pioran fue encarcelada, asombrando a la chica porque confiesa que lo último que escuchó es que ella era una criminal bastante buscada porque envenenó a más de 10 personas en una de las regiones cercanas, lo que de inmediato le recuerda a Fushi aquella vez que Pioran confesó era una criminal, pero no se imagina que hiciera algo así y Tonari le confiesa que sí los embarcó a esta isla y fue a propósito, porque alguien que no conoce se lo recomendó y seguramente también esté en esta isla, pero Fushi se niega a aceptar estar cerca de ellos porque seguramente están mintiendo, ya que no puede entender cómo es que pueden sonreír en un lugar tan siniestro como este.
Después de algunas horas, nuestro prota sigue practicando intentando cazar un murciélago para transformarse, pero su puntería es demasiado mala y llama a Kanza preguntándole si no puede llevarlo con Pioran usando sus poderes, lo que este niega porque solo interviene para fomentar su desarrollo y además espera que participe en el torneo, pero Fushi se niega a hacerlo porque vienen los duelos individuales y no quiere matar a nadie ni hacerlo sufrir, aunque Kanza le dice que no sería la primera vez porque ya lo ha hecho, aunque sea indirectamente, y su más reciente víctima fue Gugu, pues si no fuera porque estaba allí aquel chico no hubiera muerto, aunque no lo culpa directamente, pero sí le recuerda que todas las personas en este mundo morirán tarde o temprano, solo que algunos acortan su tiempo de vida con algunas decisiones, porque Gugu debería seguir con vida mucho más tiempo, pero tomó la decisión de intentar protegerlo y esto acortó su tiempo de vida, lo mismo que sucede con esos luchadores del Coliseo, ya que ponen en juego su esperanza de vida con la ilusión de conseguir un deseo mayor y no debe sentirse mal por ellos, ya que igualmente la muerte es algo inevitable para todos en este mundo y ellos lo eligieron voluntariamente, aunque Fushi solo piensa que tendrá que arreglárselas de algún otro modo. Y una recomendación, no dormir a la intemperie porque puede que les pase algo turbio como esto. Me toca. Al día siguiente, nuestro prota vuelve a intentar subir el muro, aunque cae varias veces más y no se rinde a pesar que todavía no tiene la fuerza para escalar, pero Tonari llega avisándole que en poco iniciaría el combate y debe asistir, aunque justo el compañero de Tonari también llega diciéndole que perdieron a uno de los pasajeros y no habla de Fushi, sino de la mujer que proviene de Yanome, lo que sorprende a la chica y más cuando va al Coliseo mirando que justamente aquella mujer acaba de ganar su ronda de combate, mientras que nuestro prota se transforma en lobo y siente un olor que se le hace bastante familiar, pero además nota un ruido en el suelo y un topo sale, por lo que su instinto lo hace morderlo y arrojarlo al suelo, viendo cómo muere ante sus ojos, algo que lamenta a pesar de recordar las palabras de Kanza, pero entonces comprende que con el tamaño de aquel animal puede también entrar en un agujero y entonces se transforma, aunque no logra ver claramente, y cuando está por ingresar en el agujero, el búho de Upa lo sujeta y se lo lleva hasta la entrada del Coliseo, asustando a Tonari y a su grupo al ver que Fushi cayó desde el cielo, pero al menos estaba a tiempo de participar, pero nuestro prota camina hacia la arena pensando que usará la misma técnica de intimidación para ganar, aunque su oponente en esta ocasión es un guerrero que ataca de inmediato y nuestro prota enseña que tiene varias armas como escudo y espera sorprenderlo, pero aquel hombre lo sorprende a él porque incluso le arranca un pedazo de piel ya que no lo dejará con vida y nuestro prota intenta asustarlo transformándose en lobo e incluso en Gugu, creando una muralla de fuego, pero aquel guerrero le ordena que lo ataque porque no lo está haciendo y nuestro prota comienza a creer que nada de esto tiene sentido, aunque esa frase ya cree haberla escuchado antes pero no sabe de quién es, así que tiene un fragmento de un recuerdo y mira a Parona, por lo que su cuerpo se transforma en el de la chica y se asombra porque es bastante ligero, mientras que su oponente se emociona al ver a aquella mujer y se lanza desenfrenado, pero Fushi luego de esquivar y de moverse termina dándole una sola patada que lo deja inconsciente en el suelo y con esto es declarado como ganador, alegrando a Tonari y a todos los demás chicos, pues creen que es un milagro lo que presenciaron, pero también en medio de toda la multitud está aquella mujer de la noche anterior que mira fijamente a Fushi. Luego de un rato, nuestro prota mira su reflejo en un arroyo aún bastante impactado por el cambio y recuerda las palabras de Parona, quien siempre se preguntó qué sentido tendría la vida de Fushi si era inmortal. Una pregunta que ahora él mismo se hace y Kanza aparece halagando su nueva forma. Además se alegra porque ella haya muerto en ese momento preciso y Fushi confiesa que le repugnan sus palabras, así que le da la orden que se marche porque no le interesa nada de lo que dice. Justo cuando Tonari llega y se disculpa pensando que aquellas palabras son para ella, pero ya se ha arrepentido bastante de traerlos a esta isla, aunque era su única opción porque esto es como un cangrejo de una trampa, así que quiere invitarlo a comer algo y nuestro prota se niega, pero Tonari le sigue preguntando cómo es que consiguió aquel aspecto ya que huele bastante bien y tiene un cabello hermoso, pero no comprende cómo es que hizo ese cambio y quiere saber mucho más sobre quién es él. Luego de unos minutos se encuentran con Upa, quien le ofrece un poco de sangre de vaca porque estaban preparando un banquete, pero Fushi se marcha algo asqueado y Tonari se disculpa, pero luego sigue a nuestro prota y le dice que notó que al parecer tuvo problemas con su rival, pero no debería haberse negado a ejecutarlo porque entiende que se niega a hacer daño, pero hay personas en este lugar que no merecen vivir, como aquel hombre que ya se sabe acabó con la vida de más de 50 personas, así que continúa diciendo que pueden trabajar juntos y ser como un arco y una flecha, pero Fushi le
le ordena que se marche porque no le interesa y nota como Tonari por primera vez cambia a una expresión más triste, pero nuestro prota le reclama que por su culpa Pioran fue encarcelada y la chica vuelve a disculparse, pero aún no entiende cómo es que la quiere siendo una criminal y nuestro prota le dice que es como su familia, algo que Tonari entiende porque ella vivió lo mismo cuando le dijeron que su padre fue un asesino y si terminó embarcándolos a ellos dos fue porque aquella mujer se lo pidió, por lo que seguramente fue la encargada de llevarse a Pioran tan pronto como llegaron a la isla y puede investigar para saber quién es aquella mujer desconocida, algo que sí le interesa a nuestro prota y Tonari se alegra porque esto puede servir para acercarse, así que se marcha emocionada porque promete que volverá con un poco de información. Luego de unos minutos, nuestro prota avanza en su forma de topo pensando en lo que Tonari le dijo, aunque se alegra al ver que sí logra salir al otro lado del muro y sigue el rastro de olor de Pioran, aunque no puede escalar los muros y termina cayendo al suelo, pero le grita y Pioran reconoce la voz, pero pregunta si es Fushi porque no cree que Paron está en esta isla, algo que nuestro prota confirma y supone que la chica murió, pero Pioran sabe que lo hizo de una manera honorable y le ordena que se marche convirtiéndose en un pez o en algún ave, porque ella es una criminal y no sería la primera vez que la encarcelan, mientras que él debe seguir con su libertad y justo Tonari grita del otro lado del muro porque tiene información, entonces Fushi se marcha prometiendo que luego volverá para sacarla de allí. Un momento después se reúne con Tonari quien le dice que sí consiguió información, pero no se la dará tan fácilmente porque si la quiere debe ganar en la próxima ronda de combate. Al siguiente día, nuestro prota ya se prepara para combatir y Tonari le dice que debe golpear fuerte como en el anterior combate y así no debe eliminar a nadie, lo que Fushi hace tan pronto inicia el combate pero no logra acertar ninguno de sus golpes por la fuerza del oponente, quien luego de varios intentos logra someterlo y comienza a ahogarlo, así que Fushi cambia al topo y se libera para luego volver a atacar con el aspecto de Parona, consiguiendo herir a aquel hombre y le avisa que debe rendirse, pero este se niega a hacerlo y entonces la multitud comienza a lanzar flechas y armas porque quieren ver sangre y no que se rindan, aunque nuestro prota se interpone porque no quiere que lo ejecuten y hasta usa una espada para bloquear todos los proyectiles, pero una flecha impacta por la espalda del guerrero haciéndolo caer al suelo, por lo que nuestro prota es dado como el ganador y el primer finalista del torneo. Entonces sale para hablar con Tonari y nota que su oponente está en una camilla todavía con vida y un chico lo llama como su hermano. Entonces Fushi se acerca y aquel hombre pregunta por qué no lo ejecutó, ya que es lo normal en el torneo, pero nuestro prota confiesa que no le gusta el dolor y por eso evita las muertes, lo que sorprende a aquel hombre porque no es nada común en este torneo y confiesa que nació en esta isla luego de que su madre fuera condenada, pero ella murió hace un año y desde entonces se preparó para luchar porque quiere salir de allí. Además lo hace también por su hermano menor que debe salir de allí y nuestro prota lo halaga, recordando que Gugu también tenía esta personalidad y le sorprende saber que hayan personas así en esta isla. Entonces le confiesa que el hombre que si gana lo sacará de la isla y ambos le agradecen, pero Tonari se acerca porque están hablando demasiado y tienen asuntos que resolver, pero nuestro prota le reclama que ella aún no le ha dado la información que le prometió y Tonari le dice que lo que descubrió es que el capitán de los guardias subió 27 kilos luego de comer tantos dulces, pero Fushi se molesta porque esto no es nada que le pueda servir y acepta la petición del niño para quedarse junto a ellos esa noche, incluso ayuda a encender el fuego usando la forma de Gugu, pero Kanse le avisa que vienen por él y nuestro prota mira que varias personas se acercan preguntando qué planea hacerle a la isla, porque tienen algunos valores del sufrimiento y la pérdida, pero él estaba acabando con todo esto. Incluso no sabe lo que es sufrir o tener miedo a morir porque es alguien inmortal, así que estaba pisoteando su orgullo y Fushi se disculpa, mientras que Tonari les explica que ella es la responsable de tenerlo en la isla y un hombre la golpea dejándola inconsciente. Lo que molesta a Fushi y los compañeros de Tonari llegan comenzando una discusión contra aquellos hombres, pero Tonari a los segundos recupera la conciencia y pregunta si es la única que siente que todo tiembla, justo cuando nuestro prota es atravesado por una punta de roca y todos miran asombrados que un oso gigante de piedra aparece, pero Fushi les ordena que huyan y se levanta decidido a vencer a aquel knocker porque no le robará más de sus recuerdos, pero cuando piensa en usar fuego no logra recordar la forma de Gugu, además que no entiende
porque Tonari no se marcha con los demás chicos, sino que al contrario están emocionados esperando que derrote este monstruo. Entonces comienza a correr y Kansas le advierte que si pierde más recipientes terminará siendo derrotado, así que nuestro prota se aleja de todos y cuando el knocker se lanza sobre él mira una fisura que puede servirle. Entonces salta por la espalda del monstruo y con su forma de topo consigue entrar en el interior de aquel monstruo, empezando a cortar sus entrañas, pero termina siendo lanzado con fuerza al exterior y pierde su recipiente de topo. Además está por ser impactado cuando los demás chicos distraen al knocker y Tonari sujeta a nuestro prota alejándolo, algo que no entiende porque les ordenó que se marcharan, mientras que Tonari le avisa que no se quedará como un personaje secundario y debe estar alegre porque lo ayuden, pero Fushi lo niega porque ya murió alguien y ellos estaban en peligro, justo cuando una grieta se forma bajo sus pies y nuestro prota sujeta a la chica, pero cuando aquel knocker está por atacar sus brazos son sujetados por miembros de la isla quienes no dejarán que un monstruo destruya su hogar, así que logran inmovilizarlo y Tonari tiene una idea, porque deben ejecutar el plan 7, mientras que nuestro prota mira que aquel monstruo comienza a crear grietas para liberarse de los agarres y justo una flecha con pólvora impacta en el knocker, ya que los compañeros de Tonari crean flechas y las usan para atacar, lo que puede funcionar y Fushi usa una de las flechas, pero su puntería es demasiado mala y cambia la forma de Parón a quien tiene más experiencia. Incluso uno de los chicos le ofrece su arco que tiene mejor precisión y nuestro prota lo duplica, comenzando a disparar entre las grietas y abrir más espacio, logrando causar una explosión en el interior y todos los demás de la isla empiezan a atacar también con sus flechas, pero al tener pocas reservas nuestro prota hace aparecer más flechas desde su mano para que no dejen de atacar. De esta manera disparan durante varios minutos hasta que destruyen completamente al knocker, asombrando a los chicos por la vista del mar que tienen, mientras que nuestro prota va hasta el núcleo y comienza a recuperar sus recuerdos, aunque al mirar a su alrededor se siente culpable por todo el desastre que causó, pero Tonari llega diciéndole que no murió nadie y no puede culparse, pues a veces es mejor una lluvia de flechas que una simple flecha solitaria, sorprendiendo a nuestro prota porque sí es algo cierto y le agradece por su ayuda, dejando sin palabras a Tonari porque por fin parece que la está aceptando. Luego de unas horas, los chicos deciden hacer una celebración por su victoria y nuestro prota los acompaña adaptándose a sus costumbres y celebraciones. Incluso les cuenta sobre su naturaleza y lo que Kansas le dice que debe hacer para vencer a los knockers, pero además les explica que lo hace porque no quiere perder sus recuerdos y solo por esto es que lucha, aunque los knockers son seres bastante extraños y que están vacíos en su interior y solo quieren apoderarse de sus recuerdos. Pero una de las chicas pregunta si tiene algún sueño porque ellos, a pesar de haber nacido en esta isla, tienen sus propios sueños como ser agricultores o médicos. Incluso Upa dice que en su caso ya alcanzó su sueño, porque siempre soñó con ver cómo se escondía el sol en el horizonte y nuestro prota pregunta a Tonari si ella tiene algún sueño, lo que la chica confirma porque quiere hacer sentir orgulloso a su padre. Esto confunde un poco a Fushi porque se supone que su padre murió, pero un compañero de Tonari llega avisando que su jefe se niega a darle los barcos. Además, la final es al siguiente día y Tonari nota la preocupación en todos los demás, así que ofrece un poco más de comer porque deben de tener en buena forma a nuestro prota, quien decide hacer aparecer todo tipo de comida aprovechando que puede recordarlo todo, emocionando a los chicos porque eso es un gran festín y comen sin detenerse de todo lo que hay, aunque a los pocos segundos caen al suelo inconscientes y nuestro prota recuerda que una de las comidas que replicó le causó el mismo efecto y se disculpa, pero entonces comienza a leer el diario de Tonari porque ella ya había escrito que lo invitaría a cenar junto a ellos, así que deja el libro en el suelo y camina marchándose. Justo cuando Tonari despierta y le pide nuevamente perdón por traerlo a la isla, pero nuestro prota lo entiende y se marcha, mientras que la chica toma su libro y recuerda cómo inició su sueño, porque le encantaban los libros y su mayor sueño era escribir un libro que sorprendiera a su padre, aunque en ese tiempo vivía bastante feliz con solo 7 años, pero un día bastante frío al despertar encontró a su madre sin vida en el suelo y solo algunas horas después unos guardias junto con miembros de la iglesia culparon a su padre, por lo que ella solo tuvo dos opciones: acompañarlo a aquella isla donde enviaban a los prisioneros o quedarse huérfana, así que confió en la inocencia de su padre y viajó junto a él hasta esta isla, donde de inmediato comprendió que era un mundo muy diferente al que conocía, porque aquí tienen sus propias reglas y el resto de la sociedad los abandonó. Incluso ella asistió a ver aquel torneo del que tanto hablaban y entendió que se trata de un espectáculo donde muchos morían, pero a los pocos días su padre decidió unirse a este torneo porque
porque era la única manera de poder sacarla de este nuevo mundo, lo que Tonari de inmediato rechazó porque podría morir, pero su padre solo sonríe prometiéndole que no le sucederá nada. Además, cuando gane podrán escapar porque sabe lo mucho que odia ese lugar y debe sacarla de aquí porque no merece vivir en un lugar así. Unos días después inicia el torneo y Tonari ruega que su padre sea el último en pie, pero con aquella batalla comprende que su padre ya no es aquel hombre, pues este disfruta de eliminar y hacer sufrir a otros e incluso decide buscar entre los cuerpos de los caídos con la esperanza de encontrar a su verdadero padre, pero era inevitable que su padre se convertiría en el líder y que su sed de sangre ya lo transformó, por lo que una vez el torneo termina, va hasta el puerto donde prometieron verse y allí encuentra una barca con un libro en blanco, así que lo toma y lee la nota de su padre donde le desea un feliz cumpleaños y quiere que escriba su propia historia, pero además mira cómo en ese momento justo su padre cae al suelo sin vida por efecto de un veneno que unos hombres le dieron y luego estos mismos lo arrojan al mar, mientras que Tonari se gira y se concentra en su libro porque desde ese momento empezaría su propia historia. Unos días después, la soledad comienza a afectarla y mientras llora, Mia se le acerca preguntando qué es lo que sucede, por lo que en ese momento entendió que habían más en su situación y desde entonces comenzó a vivir con ellos, conociendo los que se convertirían en sus amigos y con quienes compartirían juntos sus sueños. Incluso idean algunos planes para escapar, pero ella, al trabajar para traer importaciones, descubrió lo difícil que es salir de allí por la estricta vigilancia y que además en el exterior son vistos como criminales así no hayan cometido ningún crimen. Aunque en ese día se encontró con nuestro prota y su apariencia le llamó la atención, pero una pasajera se le acerca diciéndole que debería llevar a ese chico a la isla porque se convertirá en leyenda y cambiará su vida para siempre, algo que la deja confundida, pero como aquella mujer, muchos viajan a la isla para ver el torneo y comprar a alguna persona que les sirva, por lo que acepta el consejo y todo fue real porque Fushi sí es inmortal y parece que el momento donde su historia cambiaría para siempre es ahora, algo que deja plasmado en su libro. Al siguiente día, nuestro prota usa la habilidad de Marsh para escalar por el muro y logra llegar hasta la celda de Pioran, quien se alegra bastante al verlo de nuevo y nuestro prota la abraza muy feliz al poder hablar con ella, así que le confiesa pronto la sacaría de allí porque está en la final del torneo y cuando gane conseguirá un barco para poder salir de allí con la frente en alto, emocionando a la anciana porque se ha vuelto bastante fuerte y nuestro prota se despide pues debe ir a luchar, así que Pioran le pide que no cometa ninguna locura. Luego de unos minutos, nuestro prota ya camina hacia la arena y Tonari le pide que le extienda la mano porque en caso de que le resulte difícil ganar debe usar un arma secreta, pero Fushi la mira agradeciéndole y promete que cuando gane todos podrán salir de allí, emocionando a la chica, pero justo cuando nuestro prota entra en la arena, mira que su oponente es Ayase, quien los saluda emocionada porque tienen bastante tiempo sin verse y supone que aún recuerda lo de March, sorprendiendo a nuestro prota porque justo en ese momento los recuerdos vuelven a su mente y sabe que aquella mujer fue quien le quitó la vida a quien él consideró su madre, por lo que al oír cómo esta mujer se burla, se transforma en Oniguma y se lanza a atacar, emocionando a los espectadores porque es un combate intenso, pero Ayase esquiva todos los ataques y logra herir en uno de los ojos a nuestro prota, incluso se burla porque parece ser demasiado débil a pesar de aquella forma tan fuerte que tiene y nuestro prota detiene un ataque al transformarse en Parona, pero Ayase sonríe preguntando qué se siente usar su cuerpo, porque imagina que es bastante ágil y lo ataca, así que Fushi logra esquivar, pero Ayase le confiesa que ese fue un regalo de su parte porque luego de buscar bastante logró encontrar por fin con aquella chica, aunque no fue nada fácil decidir de qué manera acabar con ella y al final terminó causándole un largo y doloroso final, enojando a nuestro prota porque ella fue quien acabó con Parona y un odio se apodera de él porque entonces la eliminará por lo que hizo, pero Ayase esquiva todos sus ataques sin importar que se transforme o se mueva en diferentes zonas, porque ella le dice que a pesar de ser inmortal es bastante frágil y no tiene experiencia en combate, así que usando una pequeña aguja con veneno lo deja inconsciente y todos en el coliseo celebran la victoria de Ayase pues logró vencer al chico inmortal, una hazaña que nadie se esperó, al tiempo que Tonari y los demás chicos quedan completamente en shock.
En ese momento todos siguen bastante desconcertados por el resultado de la pelea, pero un hombre pide que escuchen unas palabras de la ganadora y quien a partir de ahora se convertirá en su reina. Así que Ayase se presenta ante todos y comienza su discurso agradeciendo por cuidar de su chico, pero además de disculparse por participar en su torneo, quiere pedirles algo especial, porque aquel chico inmortal es muy especial y confiesa que hace algunos años lo encontró cuando era una bestia salvaje que ni siquiera podía comunicarse, aunque solo lo tuvo unos meses junto a ella porque luego se le escapó y desde entonces no ha dejado de buscarlo. Así que luego de escuchar algunos rumores de un monstruo vino hasta la isla y los chicos le gritan que en realidad ella hizo que lo llevaran a este lugar, pero Ayase desvía la atención pues cree que es la voluntad del cielo, pues como pudieron presenciar algunos el día de ayer se enfrentaron a un monstruo de piedra gigantesco, pero Fushi fue el primero en lanzarse a luchar sin miedo y varios de ellos lo ayudaron, logrando unirse y crear un equipo capaz de acabar con monstruos nunca antes visto. Así que les pide que le ayuden a proteger a este chico porque en el futuro sus habilidades no tendrán comparación y será su salvador, aquel que cambia el destino de sus vidas, y esto emociona a varios de los presentes porque por fin escucharon sus plegarias, aunque otros no están de acuerdo porque ella es solo una forastera al igual que aquel chico, pero Ayase les dice que no pretende tomar las riendas de la isla ya que eso no es de su interés y le entrega ese privilegio a Tonari, sorprendiendo a todos y algunos se molestan mucho más, pero Ayase les dice que pueden hacer lo que les plazca porque no interferirá con su decisión y varios de aquellos hombres gritan que entonces deben eliminar a Tonari para iniciar nuevamente el torneo, así que la chica y sus compañeros empiezan a avanzar escondidos para que no los encuentren, mientras que Tonari se lamenta porque no vigiló correctamente a Ayase, quien le habla a todos porque aquellos que decidan escuchar su mensaje y seguirla no pasarán hambre de nuevo ni tendrán que trabajar, porque la salvación ha llegado a sus vidas y con una daga se hace la marca de la isla en su palma, demostrando su lealtad por esta tierra sagrada, y todos en el Coliseo vitorean aquel acto de amor hacia su territorio, por lo que Ayase luego se marcha llevándose a nuestro prota hasta su casa en aquella isla. Estoy emocionado, pero creo que debería estar más preocupado. Luego de un rato, nuestro prota comienza a soñar que está en la casa de Sake y el anciano pregunta qué es lo que le sucede, porque parece que se quiere rendir muy pronto y nuestro prota le dice que nada de lo que hace tiene sentido, pero Shin junto con Lin aparecen dándole ánimos porque es un inmortal y si en 6 meses ya está agobiado no se imagina qué hará el resto de su vida. Además le recuerdan que es el único que puede comenzar desde cero y debe aprovechar que Gugu y March lo acompañan para siempre, palabras que motivan a nuestro prota, pero mira que Ayase también aparece en ese momento asustándolo porque ella se acerca de manera extraña y comienza a lamerle el rostro. Por cierto, eso sí está pasando en la vida real y está peor, pero Fushi lo siente, es como si fuera una especie de sueño. Así que trata de moverla, pero no puede hacer nada, y justo en eso escucha la voz de Tonari, quien lo llama, así que luego de algunos segundos logra abrir los ojos bastante confundido por el lugar donde está, mientras que Ayase mira por el balcón bastante molesta porque interrumpieron su mejor momento y se acerca con Fushi, quien finge seguir dormido. Eso alegra a Ayase porque aún tiene tiempo para conseguir lo que tanto ha deseado. Unos segundos después, los chicos logran ver la habitación de Fushi y se enfrentan a unos guardias, los cuales logran superar gracias a la ayuda de su búho y a la cerbatana de Upa, así que avanzan hasta la habitación, pero se extrañan porque no ven a nadie, mientras que Ayase sale preguntando qué es lo que buscan y los chicos preguntan por Fushi, pero ella les dice que está siendo enviado al santuario donde nadie podrá alcanzarlo y los chicos se giran para ir a buscarlo, mientras que Tonari mira asombrada que allí está el capitán Skyfish, el cual pregunta qué es lo que ella hace allí, pero la chica responde que se marchará junto con Fushi y Pioran ya que no necesitan de sus barcos, pues con el poder de Fushi este puede crear un barco incluso mucho más grande, y cuando piensan en irse un grupo de guardias los rodea porque Ayase avisa que no les dejará robarle su mayor tesoro y Tonari se sorprende porque Skyfish tiene sujetada a Upa y les advierte que deben disculparse con la reina de la isla, pero Tonari se niega a hacerlo y se alegra porque su búho aparece, pero Ayase acaba con el animal de un disparo con una flecha y les apunta avisando que les da 10 segundos para que elijan si rendirse o marcharse en paz o morir allí mismo, pero los demás chicos están dispuestos a morir por sus ideales y nuestro prota aparece junto a Ayase dejando una espada contra su cuello, avisándoles a todos que si se mueven la eliminará, mientras que ella no comprende cómo es que llegó hasta allí si se supone que se lo llevaron, mientras que Fushi confiesa que solo llevaron un cascarón vacío porque logró transformarse en topo y dejar su anterior cuerpo allí, algo que sorprende a
Ayase, mientras que nuestro prota les dice que se quedará allí y cumplirá con lo que ella desea, pero a cambio debe dejar que aquellos chicos se marchen con vida. Luego de algunas horas, Skyfish habla con todos los residentes porque se decidió que la reina Tonari se marche de la isla junto a quienes elija para partir, aunque no hay cupo para todos y está en manos de la chica elegirlo, por lo que Tonari recuerda lo que leyó sobre la inocencia de los niños y les dice que se llevará a sus amigos junto con Pioran y además a todos los niños menores de 7 años, molestando a varias personas porque les parece injusto pues podría llevarlos a ellos también, pero ante sus reclamos Tonari les dice que los niños merecen la oportunidad de elegir su vida y de crecer en un mundo mejor, por lo que los reclamos cesan y comienzan a buscar a sus hijos, enviándolos con los guardias que los guiarían al puerto, y Tonari incluso le dice a Nando que puede acompañar a su hermano menor, porque ella será quien cumpla la promesa en nombre de Fushi. Luego de un rato, nuestro prota mira alegre a Pioran en el puerto y la anciana promete que lo estará esperando en el puerto de la ciudad. Pero Ayase llega diciendo que seguramente morirá antes de que vuelvan a reunirse y de un golpe la noquea. Un moquito. El diablo, bro. Mientras que los demás chicos los deja inconscientes con sedantes y nuestro prota le reclama furioso por lo que hace, pero Ayase solo responde que no debe preocuparse porque promete que todos se embarcarán y ahora ellos también deben irse, así que le aplica un sedante para dormirlo. Después de un rato, los guardias abren una escotilla en un lugar alejado y arrojan a nuestro prota allí, mientras que Tonari despierta asombrando a uno de sus conocidos porque se supone que el sedante duraría varias horas, pero Tonari tampoco sabe por qué ella no le hace tanto efecto y le pide que le ayude con un favor. Segundos después, ya la chica está en una pequeña barca y le pide a su compañero que sea rápido porque no deben verla, pero cuando un guardia la logra identificar, es el búho quien aparece de nuevo para hacerlo caer inconsciente y Tonari se alegra porque nuevamente tiene a su mascota, mientras que Nando también se asombra al ver que regresa a la isla y Tonari se despide esperando que cuiden bien de los chicos, incluso hasta Skyfish la ayuda en silencio noqueando a otros guardias para que no le avisen a Ayase, al tiempo que Tonari sabe que debe salvar a nuestro prota porque en el torneo descubrió que es mucho más humano de lo que se imaginó y por eso quiere tenerlo en su futuro sin importar lo que tenga que hacer. Luego de unas horas, Tonari consigue llegar hasta la cúpula del lugar donde tienen a nuestro prota, pues le costó bastante obtener la información necesaria, pero tiene un plan y con cuidado usa una soga para bajar un guante donde le deja una carta a Fushi para que al leerla se convierta en topo y así pueda salir de allí, pero en ese instante una piedra la golpea y asustada mira hacia atrás, asombrándose porque es Fushi quien pregunta qué hace allí, ya que pensó que estaría en el barco marchándose de la isla y entonces revisa el guante, alegrándose por su plan, pero le confiesa que una vez cayó allí notó que la tierra era bastante blanda, así que estuvo un rato hasta que se aburrió y no fue nada difícil salir de este lugar, pero no entiende por qué vino a salvarlos y le recuerda que es inmortal. Además pensó que su sueño era escapar de la isla y parece que todo lo que hizo fue en vano, incluso le está dejando más trabajo porque tiene que protegerla en caso de que algún knocker aparezca y Tonari se avergüenza al ver que piensa en cuidarla, pero también le recuerda que la última vez fueron ellos quienes lo salvaron, por lo que le pide que la siga ya que saldrán de aquella isla. Unos minutos después llegan hasta el bote, pero Tonari nota que el mar está con muchas olas y parece que se aproxima una tormenta, por lo que es mejor esperar a que todo se calme porque si navegan ahora terminarán siendo devorados por el mar, así que van hasta una cueva y Fushi hace una pequeña hoguera, mientras que Tonari comenta que la última vez que los knockers atacaron fue cuando tenía esta forma y Fushi le dice que no debe preocuparse porque le pidió a Kansa que le avise cuando un knocker esté cerca y Tonari se interesa más porque es extraño que aquel ser sea su creador y le da la tarea de eliminar a aquellos seres, pero Tonari se interesa mucho más porque es extraño que aquel ser sea su creador y que le dé la tarea específica de eliminar a aquellos seres, así que no se imagina cuál puede ser el motivo, porque si lo hace para salvar al mundo de una posible destrucción significa que es un ser bastante increíble, incluso podrían compararlo con un dios y Fushi pregunta a qué se refiere, entonces Tonari le explica que un dios es un ser increíblemente poderoso el cual creó todo en este mundo de la nada y quien con su poder se encarga de los malos, pero Fushi no cree que sea un dios y ni siquiera puede considerarlo su padre, mientras que Tonari no cree que llegue a ser un demonio y al notar la confusión en nuestro prota le explica que los demonios son los enemigos de un dios, aquellos que disfrutan acabar con vidas humanas y serían como lo es su padre, pero Fushi le dice confundido que según le dijo no era un asesino, así que Tonari confiesa eso es lo que ella quiso creer de niña, pues no aceptaba la idea de que su padre fuera un asesino que disfrutó
acabar con la vida de su madre, pero cuando llegaron a la isla y lo vio competir en aquel torneo, notó su felicidad luego de acabar con tantas vidas humanas. Pero Fushi le dice que a su parecer son cosas muy diferentes porque en aquel torneo tuvo que hacerlo por obligación, mientras que Tonari responde que en su caso, al ser una niña, lo que pensó es que su padre sí era un asesino y dejó de creer en su inocencia. Incluso veía a todos en este lugar como criminales que merecen la muerte, porque comenzó a pensar que deberían morir aquellos a los que odia, y es por esto que no sabe si podría vivir lejos de la isla, pues terminó siendo envenenada por el ambiente de este lugar y decide que lo mejor es que descansen en lugar de estar pensando estas cosas. Pero Fushi le responde que sin importar si sus padres son demonios, ellos tienen la libertad de vivir como quieran. Además, le agradece por venir a salvarlo y Tonari sonríe bastante emocionada. Esa noche ella sueña con regresar a casa y ser feliz, pero cuando despierta entiende que es momento de iniciar una nueva historia, una donde está con sus amigos y con todos los que quiere, por lo que cuando Fushi despierta lo saluda con una sonrisa y le dice que ya es momento de zarpar. Mientras tanto, Ayase llega hasta la celda preguntando por Fushi, pero los guardias le avisan que la isla está en peligro, al tiempo que nuestro prota está por subirse a la barca cuando Kanza aparece indicándole que aparecieron knockers y todos en este lugar corren peligro, por lo que Fushi le dice a Tonari que no puede irse porque debe acabar con estos monstruos y ella no entiende por qué debe hacerlo, ya que la gran mayoría de las personas en esta isla son criminales y no merecen vivir, pero Fushi le dice que ella puede irse si lo desea y sale corriendo hacia la ciudad, mientras que Kanza lo felicita porque tomó la mejor decisión y confiesa que no sabe por qué no lo están atacando directamente, pero seguramente debe necesitar una espada. Ayase por su parte mira desde lo alto de una muralla como desde la fosa donde descansan los cuerpos. Estos comienzan a levantarse y a andar, así que algunos guerreros intentan detenerlos y nuestro prota al llegar a los alrededores queda impactado porque no siente ninguna emoción de parte de estos cuerpos y definitivamente son knockers, así que baja y avisa a los demás guerreros que se encargará, aunque al estar frente a frente con uno de aquellos monstruos duda un poco porque tiene la apariencia de una persona, pero al ver que está por ser atacado usa la espada y atraviesa el monstruo, aunque falla y Kanza le indica el lugar correcto, logrando eliminar a aquel ser, pero otro más lo ataca y ahora es Tonari quien llega eliminando el núcleo del knocker, asombrando a Fushi porque ella está arriesgándose demasiado y Tonari le avisa que solo se irá junto a él, pero además los dos miran asombrados que el resto del grupo también llega porque ellos no dejarían a su compañera sola en esta isla y Tonari en ese momento se molesta, pero en el fondo se alegra porque vuelve a ser el mismo grupo de antes y juntos acabarán con aquellos monstruos para poder marcharse, así que Fushi les avisa que deben acabar con el núcleo porque si no aquellos cuerpos seguirán moviéndose. Entonces empiezan a luchar contra todos los knockers que se acercan y luego de un buen rato comienzan a sentir el agotamiento, pero Uroi les dice que cientos de personas llegan al día y otros más mueren, por lo que seguramente son demasiados los que están saliendo y Fushi dice que deben llegar hasta el centro de la fosa, así que comienzan a correr y Upa tropieza con una raíz de un knocker, el cual la sujeta y luego se incrusta en su cuerpo, comenzando a controlarla y ella intenta llamarlos bastante desesperada, siendo Mia quien la nota en el suelo y se acerca para ayudarla, pero Upa la atraviesa con su lanza y deja a todos los demás chicos impactados, mientras que Fushi nota la raíz del knocker en la pierna de la chica y Kanza le dice que los knockers están bajo tierra, por lo que nuestro prota les ordena que huyan y Kanza le indica un lugar que es bastante seguro por unos minutos, aunque mientras corren nuestro prota pierde su aspecto principal y sigue avanzando ahora como Gugu, llegando hasta unas ruinas y los chicos desesperados no saben cómo ayudar a Mia, porque la lanza está atravesada en su abdomen y Fushi hace aparecer algunos utensilios, pero ellos no creen que puedan salvarla con esto y preguntan si no puede hacer algo diferente a crear cosas como sanar una herida, porque esa es la única opción que tienen y nuestro prota llora lamentándose porque no puede hacerlo, ya que nunca ha podido salvar a nadie y se disculpa con ellos, pero además se levanta mirando hacia un punto cerca porque Upa ya llegó hasta ellos y entonces cambia su aspecto de parona junto con una espada, pero Tonari le ruega que no lo haga porque no quiere que la elimine y Fushi le confiesa que Upa ya murió, mientras que Tonari va con Mia quien le pide que no llore porque entiende lo que sucede, aunque lamenta que Upa haya terminado de esta manera porque era una muy buena chica y nuestro prota se lanza con todo disculpándose con Upa, pero los recuerdos lo hacen detenerse porque no puede eliminarla y el knocker aprovecha para atacarlo, así que los demás chicos comienzan a
avanzar preocupados, pero una raíz sujeta a Uroi, quien le ordena a Tonari y a Sandel que ellos dos sigan y luego los alcanzará, aunque Tonari se niega y Sandel se la lleva obligada, dejando a Uroi allí en medio de todos, y este mira cómo los knockers intentan consumirlo, pero usa su arma para evitarlo y luego corre hacia nuestro prota, quien perdió otro de sus recipientes, pero Uroi le ordena que se convierta en algo pequeño y lo toma lanzándolo por el aire, donde el búho se lo lleva en medio de su viaje, mientras que Uroi se despide, porque puede que no sobreviva, pero al menos espera poder divertirse con sus amigos en el paraíso. Así que cuando el knocker se lleva su vida, Uroi mira como Mia y Upa ya lo esperaban para poder tener paz y felicidad en el paraíso. Ayase por su parte logra acabar con varios de los knockers y le avisa a una familia que pueden salir sin problemas porque ya no hay peligro, algo que ellos agradecen, y ya les ordena que los lleven a la zona de refugio, pero mira el panorama porque aún siguen saliendo más cuerpos de la fosa y no le agrada para nada lo que ve, pero además nota que uno de los knockers se le incrusta en su brazo y comienza a tratar de controlarla, aunque ella pregunta si acaso esos también están detrás de Fushi, porque con aquella apariencia que tienen es difícil que logren someterlo y deben hacerlo de la manera correcta, tal como ella lo hace, por lo que se arranca el núcleo que intenta avanzar y este sale a toda velocidad, mientras que Ayase mira interesada que en medio de todos los knockers Tonari y Sandel se abren paso, por lo que entonces saca una daga, ya que no dejará que le roben todo lo que tanto ama, y cuando está por arrojar la daga, nuestro prota la tira al suelo usando su forma de Oniguma, sorprendiendo a Ayase, quien pregunta si acaso piensa eliminarla, y nuestro prota, a pesar de querer hacerlo, no puede conseguirlo, pero Ayase le avisa que si no lo hace, todos sus amigos morirán y es mejor que lo haga. Mientras tanto, Tonari cae al suelo sin poder avanzar y Sandel intenta disparar más flechas, pero se asusta porque no tiene nada más, así que intenta ayudar a su amiga, pero una ráfaga de fuego convierte en cenizas a los knockers y nuestro prota les pide que se alejen porque eliminará a todos los monstruos, así que con una poderosa llamarada de fuego se dirige hacia el núcleo y quema todo a su paso, dejando asombrado a los chicos, y luego de algunos minutos Kanza lo felicita porque acabó con casi todos, pues solo quedan 3 knockers con vida y nuestro prota se gira junto a sus 2 compañeros, viendo asombrados cómo sus 3 amigos avanzan siendo controlados por aquellos monstruos, por lo que Tonari mira a nuestro prota, el cual se disculpa porque no logró salvarlos y juntos comienzan a llorar pues perdieron 3 grandes amigos, mientras que Fushi se disculpa porque fue quien lo causó todo y Tonari también se culpa porque desde pequeña tomó muy malas decisiones, pero Sandel les dice que no deben culparse y Kanza le advierte a nuestro prota que si se acercan demasiado empezarán a usar sus raíces, por lo que Fushi les pide a sus compañeros que se alejen mientras se debate en qué es lo que debe hacer pues no se siente capaz, pero en un segundo es Ayase quien deja inconscientes a Sandel y a Tonari, incluso deja a la chica al borde de la fosa avisando que puede encargarse de acabarlos a todos, por lo que le ruega a nuestro prota le permita hacerlo porque ella quiere que él siga manteniéndose puro, pues sabe que no es capaz de quitarle la vida sin importar que sean solo los cuerpos de sus amigos corrompidos, pero esto le da mucho más valor a lo que él es y por esto quiere que siga siendo el mismo, pues no dejará que se ensucie sus manos y puede protegerlo, pero cuando Fushi se acerca le avisa que están negociando y que necesita una respuesta, ya que con solo mover su cabeza ella dejará con vida a los 2 chicos mientras que acabará con aquellos monstruos, pero debe jurarle que la dejará estar a su lado para siempre. Justo cuando Tonari despierta del efecto de aquel veneno y llorando le pide a Fushi que no lo haga, ya que sujeta a Ayase y la tira junto a ella hacia la fosa, esperando de esta manera poder descansar junto a sus amigos y con esto elegir ella su propio destino, pero nuestro prota logra saltar con toda su fuerza y moverlas hasta tierra firme de nuevo, alegrándose porque en el camino dejó noqueada a Ayase y luego de amarrarla para que no les dé problemas, le pide a Tonari que se levante, quien mira a sus 3 amigos y toma una espada, pero sus manos le tiemblan bastante, así que nuestro prota le quita la espada y con una mirada le pide que se lleve a Sandel, mientras que él camina decidido hacia aquellos knockers. Luego de algunas horas, todos en la ciudad se recuperan de los daños y curan a los heridos, pero nuestro prota mira a sus 3 amigos inertes en el suelo y Tonari recuerda la vida de ellos, porque Upa siempre fue amable y cariñosa a pesar de todo lo que vivió, mientras que Mia fue su gran amiga y Uroi fue como un hermano mayor que los protegía en todo momento. Entonces Fushi se disculpa pues los llamó extraños por sonreír en esta isla y Tonari responde que ellos no lo tomaron a mal, sino que simplemente se reían de aquellos comentarios
comentarios y algunos hombres llegan asombrándose al ver que Tonari está allí, pero mucho más cuando miran los cuerpos de los 3 chicos y al saber que regresaron a la isla para salvarlos, caen al suelo llorando, porque casi todos en este lugar son unas escorias y aún así aquellos niños dieron sus vidas intentando salvarlos. Luego de un rato, una gran hoguera con todos los restos de los Knockers ilumina la isla, pero un hombre pregunta a Fushi si puede dar unas palabras de ánimo a los isleños, aunque nuestro prota no cree que pueda hacer algo así, y es Tonari quien le pide que le diga a todos que la montaña de cuerpos atrae el mal, por lo que deben comenzar a preservar la vida y a cuidarse unos a otros, esperando que con estas palabras la mentalidad de muchos cambie y la vida en este lugar mejore para todos. Luego de un rato, Fushi confiesa que no puede quedarse porque los Knockers volverán, así que ayudará en lo que pueda y luego se marchará, pero pregunta qué tienen pensado hacer ellos y los chicos confiesan que ya lo decidieron, pues no se marcharán de la isla sino que han decidido quedarse porque Tonari tiene aún un sueño por cumplir, que es cambiar este lugar y conseguir que deje de ser un lugar lleno de oscuridad y muerte, sino que planea convertirlo en algo mejor donde todos vivan de una manera tranquila y amable, aunque no sabe qué tan fácil puede hacer para una chica de 14 años, pero espera conseguirlo. Así que junto a nuestro prota recorren las calles dando provisiones y alimentos a todo el que lo necesite. Incluso Fushi termina rodeado de chicos que le piden algunas frutas y los ancianos le agradecen a Tonari por su amabilidad y por su bondad. Una vez terminan de ayudar, nuestro prota prepara un bote y los chicos no entienden por qué piensa llevarse a Yashe, pero nuestro prota no quiere que les dé más problemas en la isla y promete que puede encargarse, aunque sí le preocupan los guardias de ella pues pueden volverse agresivos, pero Tonari responde que ya se encargarán de esto, así que se despiden esperando volver a verse algún día, y cuando nuestro prota se aleja, Tonari le pide a su mascota Lingard que acompañe a Fushi y que lo guíe por el mejor camino, ya que algún día volverán a encontrarse y el animal empieza a volar, mientras que nuestro prota rema bastante lejos de la isla y cuando Ayasha retoma la conciencia le pregunta cuál es su verdadero objetivo, sorprendiendo a la mujer porque están bastante solos y le dice que lo único que siempre ha querido es estar con él, porque desde el momento en que lo conoció se enamoró perdidamente al ver su fuerza y su pureza, pero Fushi le reclama que acabó con Marsh y Parona, por lo que Ayasha responde que tuvo que hacerlo porque ellas querían acapararlo y nunca se lo permitiría, pero ahora solo necesita un poco de tiempo para enseñarle lo que es el amor, pues le emociona saber que él nunca lo ha experimentado y puede darle muchas experiencias, así que solo necesita una noche y al ver la ira en los ojos de nuestro prota le pide que entonces la elimine, porque así podrá convertirse en ella y de esta manera serán uno solo, se fusionarían por siempre y para él sería lo mejor porque así puede ser mucho más fuerte de lo que se ha imaginado, dejando horrorizado a nuestro prota por todas las cosas que dice y sus confesiones, así que hace aparecer otro bote y le avisa que estuvo remando por algunas horas sin rumbo, por lo que no saben hacia dónde se dirigen, pero a partir de ahora ella debe salvarse sola y como la odia no le importa si muere, pero le avisa que no la quiere volver a ver y se marcha, dejando impotente a Yashe, y cuando ella lo pierde de vista en el horizonte mira aterrada que un Knocker sube hasta su barca y se abalanza sobre ella. Nuestro prota por su parte habla con Kansa confesando que no esperaba aprender tantas cosas en esta isla, pero ahora quiere llegar a tierra y Kansa mira a Lingard porque será quien lo guíe, así que nuestro prota avanza hacia el puerto más cercano recordando a Tonari y sus amigos porque siente que dejó una gran parte de él en aquel lugar y por ahora debe conocer y aprender mucho más sobre este mundo. Luego de algunas horas cae la noche y Pioran sigue comiendo lentamente en el mismo restaurante de siempre, por lo que el dueño pregunta cuándo vendrá el chico que espera y ella confía que lo haga pronto, mientras que Fushi mira desde la entrada con su aspecto de lobo y duda sobre qué hacer, porque durante su viaje comenzó a recordar todo lo que ha causado y sabe que el peligro lo persigue, por lo que está seguro que no puede hacer feliz a nadie y lo mejor es que no ponga en peligro la vida de alguien como Pioran, que ha hecho todo lo posible por hacerlo feliz. Así que se marcha y camina por algunas calles encontrando un lugar donde come algo y planea quedarse allí a pasar la noche, porque al siguiente día tomará un barco y se alejará lo más que pueda de Pioran, pero recuerda que ella estaba comiendo solo arvejas y supone que no tiene nada de dinero, por lo que corre de nuevo a buscarla ya que con eso no sobrevivirá y mira que el dueño del local le regala un pan para que coma, incluso le ofrece que se quede a dormir en un cobertizo que tiene porque sabe que ella no tiene nada de dinero, lo que Pioran agradece
desaparece y Fushi comprende que ella se las arregla incluso sin su ayuda, así que un rato después, mientras Pioran ya duerme, decide dejarle algunas cosas que le puedan ayudar y para que se alimente, despidiéndose en silencio porque fue una gran compañera. Un momento después, cuando se cola entre algunas cosas con su forma de topo para poder marcharse, entiende que si se va de esta manera, Pioran se quedará esperándolo por mucho tiempo. Así que vuelve a la calle y decide escribirle una carta, pero como no puede crear el papel ni el lápiz, le arrebata por un momento lo que es necesario a un niño. Y que conste que se lo pidió prestado, pero aquel niño se negó y por eso se lo arrebató. Por lo que escribe un mensaje explicándole que está bien y se lo deja a Pioran, despidiéndose nuevamente, pero unos minutos después recuerda que ella pasa frío en las noches y siempre quiso un abrigo, por lo que decide ir a una tienda y luego de replicar uno de estos abrigos lo lleva para dejárselo, pero se extraña porque ya no ve que la anciana esté allí, así que rastrea su olor y termina en medio del bosque, viendo como un hombre le intenta hacer entrar en una carroza para que se marche porque saben que vino de Yananda, pero Pioran le responde que la jefa la dejó libre y molesta por cómo la está tratando le da un fuerte golpe, asombrando a Fushi porque no tuvo que intervenir y sigue espiándola, entendiendo que Pioran no necesita de su ayuda, aunque no la ha visto sonreír desde que regresó a la ciudad. Pero Kanza aparece preguntándole por qué tiene tanta inquietud y lo ha visto dudar demasiado, mientras que Fushi aprovecha para preguntar si él es un demonio, pues Tonari le dijo que podría hacerlo, a lo que Kanza responde que no es algo que él deba saber y le dice que entiende su situación con Pioran porque si lo acompaña seguramente un knocker termine eliminándola, pero también si se marcha ella morirá de igual manera porque no es que le quede mucho tiempo de vida, algo que enoja a Fushi, pero Kanza le dice que esa es la naturaleza y terminará sucediendo, pero no debe preocuparse por esto y supone que su duda es mayormente porque se siente solo, lo que asombra a Fushi porque es la verdad y camina hacia un arroyo, ya que por primera vez tiene miedo de hacerle daño a una persona, ya que acepta que todos los que murieron en aquella isla fue por su culpa, incluso Marsh o Gugu fueron afectados indirectamente y no quiere hacerle lo mismo a Pioran, por lo que hace aparecer su abrigo y decide que será la última despedida, así que lo deja y cuando avanza algunos metros Pioran pregunta quién es, pero Fushi intenta alejarse cuando la anciana lo sujeta y a pesar de que intenta mentir porque tiene el aspecto de Mia, no logra engañar a la anciana, quien lo abraza completamente feliz al volver a verlo. Luego de algunos días llegan a la tierra de animales salvajes y Kanza supervisa la vida de nuestro prota durante estos días porque Pioran, a pesar de su edad avanzada, es bastante hábil pescando, mientras que Fushi dejó atrás su etapa salvaje y ahora desarrolla cada día más su mentalidad, aunque en edad humana debe tener unos 14 años, pero va desarrollando mucho mejor su mente con cada día que pasa, así que le avisa que algunos knockers están cerca y Fushi corre de inmediato con Pioran, pues para poder vivir tranquilos y seguros decidieron tener algunas reglas, las cuales involucran que si algún knocker se acerca ellos deben de huir rápidamente para evitar que Pioran termine herida. Además escribe todo lo que puede en algunos papeles y también se acuesta mucho más tarde y se levanta más temprano que Pioran, reglas que les permiten vivir juntos y en un momento mientras prepara algo de comer pregunta a Pioran qué le gustaría pedir si pudiera tener un deseo, así que la anciana confiesa que quisiera ser joven otra vez porque sería una belleza despampanante incluso más que Lin. Además podría moverse mucho mejor y tener mucha más vitalidad, pero no puede quejarse porque tiene una vida totalmente libre y que disfruta bastante con su nieto, el que más quiere, así que puede decir que tiene una vida completamente plena. Durante los siguientes días nuestro prota continúa avanzando con Pioran y Kanza nota que algo le empieza a suceder a la anciana, cambios sutiles pero que venían con la edad porque ella comienza a tener debilidad y pérdidas de memoria, lo que confunde a nuestro prota porque en ocasiones le reclama por comidas que hace poco ya le dio y hasta le grita constantemente porque siente que no puede hacer nada, incluso en las noches se levanta asustada diciendo que vienen de Yanome por ella y Fushi intenta hacerla entrar en razón, pero no entiende nada de esta situación y a pesar que Kanza intenta explicarle que son cosas que deben suceder con el tiempo, nuestro prota se niega a aceptarlo, por lo que cuida lo mejor que puede de Pioran y se la lleva a todas partes, sonriendo en algunas ocasiones porque esta es su forma de lidiar con todo lo que pasa y de aprender más cosas sobre la vida, hasta que un día Pioran tiene un momento de lucidez y le confiesa a nuestro prota que ha sido lo mejor que le sucedió en la vida, asombrándolo, pero ella le dice que parece está por llover, así que le pide que traiga la comida
comida que dejaron secando al sol, emocionando a Fushi porque vuelve a ser la misma Pioran de siempre y corre a traer todo, mientras que la anciana se recuesta en su cama y llama a Kanza porque sabe que siempre está cerca de Fushi y quiere pedirle algo, porque puede llevársela en este mismo momento, y si es cierto que él aprecia a nuestro prota, le ruega que le permita reencarnar en algo que le sea de más ayuda a Fushi, por lo que Kanza aparece frente a ella explicándole que la unión de su alma y su cuerpo es lo que la hace única, por lo que si envía su alma a otra parte perderá parte de su esencia, y Pioran acepta las condiciones, por lo que Kanza le pide que se imagine qué es lo que quiere ser y que cierre los ojos, porque alcanzará su alma antes que ella llegue al paraíso, y Pioran al abrir nuevamente sus ojos se asombra porque vuelve a tener su aspecto de joven, pero mira que Kanza aparece junto a ella y le extiende una esfera, así que la toca, siendo absorbida junto con todos sus recuerdos, al tiempo que nuestro prota llega hasta el refugio y queda en shock al sentir que Pioran dejó este mundo, así que cae al suelo llorando porque perdió nuevamente un ser que amaba y quien era su única compañía. Al siguiente día, nuestro prota se despide de Pioran y no sabe qué hacer exactamente, pero decide escribir lo que sucedió para nunca olvidarlo, asombrándose demasiado cuando en una de sus hojas mira que Pioran le dejó unas notas para que viviera libremente, así como ella lo hizo, por lo que emocionado decide seguir su consejo y luego de enterrarla se marcha para vivir una vida completamente plena. De esta manera pasaron las décadas y Kanza tuvo menos encuentros con Fushi porque este comenzó a aprender todo de manera más rápida. Incluso su cuerpo creció bastante y los knockers cada vez son más fáciles de eliminar. Y hasta aquí el resumen de esta primera temporada. Si te gustó y quieres que resuma la siguiente temporada, déjame en los comentarios la palabra inmortal. Un saludo para todos los que apoyan el canal y si quieres puedes unirte para ayudarme a seguir creando contenido. Un muy feliz año nuevo para todos y como siempre nos vemos en el próximo resumen. Y dejar que sea, y conseguir que deje de ser un lugar de